Este manga inicia con el sombrío calabozo del dragón plateado. Los guardias custodian una celda cuando de pronto una figura ardiente irrumpe en la penumbra, iluminando todo el lugar. Su sola presencia impone respeto al punto de que los guardias la reconocen de inmediato y, con su voz solemne, la llaman Su Majestad. La recién llegada es una joven de aura imponente, Rose Wise, la reina del dragón plateado. Con tono firme ordena a los guardias retirarse, pues desea hablar directamente con el prisionero. Al quedar a solas, Rose Wise entra en la celda con una sonrisa satisfecha. Frente a ella se encuentra un hombre encadenado y condenado. Con sarcasmo lo llama héroe mata dragones y burlándose le pregunta cómo se siente siendo un prisionero de la misma raza que antes cazaba. El hombre de nombre León responde sin mostrar emoción alguna: si pretende matarlo, que lo haga de una vez. Rose Wise sonríe con más amplitud, disfrutando de la escena. Le plantea si prefiere una muerte rápida o lenta, aunque pronto descarta la idea de matarlo de inmediato. Se acerca, le toma el rostro y evaluándolo con gesto juguetón, comenta que es un hombre fuerte y apuesto, aunque algunas cicatrices más realzarían su apariencia, y acto seguido usa una de sus afiladas uñas para hacerle cortes superficiales, dejando gotas de sangre que caen por el suelo. Entonces le propone unirse al clan del dragón plateado, pero León no se intimida y con una sonrisa desafiante le pregunta si realmente son dignos de su poder. La provocación enfurece a Rose Wise. Su mirada se endurece y con un rápido movimiento de su cola lo golpea con tal fuerza que rompe sus cadenas y lo lanza contra el muro. El impacto lo deja escupiendo sangre, bastante debilitado. La reina se acerca y sin compasión alguna presiona su pierna contra el abdomen de León, intensificando aún más el sufrimiento, y con voz cargada de desprecio le pregunta cómo se atreve a faltarle el respeto siendo un simple prisionero. Le recuerda que ya no es el gran héroe de antaño, sino un insecto fracasado, y se burla de sus sueños de erradicar a los dragones, además de asegurar que la historia nunca lo recordará. Con crueldad añade que, al no tener descendientes que lo venguen, su muerte marcará el final de su linaje. Aún así, León no se deja doblegar y con mirada firme le responde que no debe subestimar a los humanos. Esas palabras encienden aún más en furia a Rose Wise y con su cola lo envuelve el cuello y lo eleva del suelo. Él forcejea desesperado tratando de liberarse, pero sus esfuerzos son más o menos que inútiles. Apenas logra emitir sonidos de dolor mientras la presión aumenta en él, y en medio de la agonía León cierra los ojos y sorprendentemente se dirige a ella con un título que nunca había usado: Su Majestad. Este gesto arranca una sonrisa de satisfacción en la reina, quien con tono burlón le pregunta si acaso pretende suplicarle por su vida. Sin embargo, las intenciones de León son muy, pero que muy distintas. Con el poco aire que le queda, el prota abre los ojos y fija su mirada en Rose Wise, y con voz entrecortada le dice que ha cometido dos graves errores. La afirmación sorprende a la reina, que por un instante queda desconcertada. Antes que pueda responder, León continúa. El primero fue quedarse a solas con el más fuerte de los cazadragones, y el segundo y más importante fue probar su sangre. De repente los ojos de León se tornan completamente rojos y una energía oscura impregna el aire del calabozo. La reina, al mirarlo directamente, siente un cambio de inmediato en su propio cuerpo. Con un estremecimiento repentino, Rose Wise suelta a León y retrocede tambaleándose, incapaz de controlar la sensación que le invade. Arrodillada en el suelo, jadea con dificultad. Un calor abrasador recorre cada fibra de su ser, un ardor que jamás había experimentado. Su rostro se tiñe de un rojo intenso y aunque intenta disimular lo que ocurre, pronto se da cuenta de que aquello no proviene del ambiente del calabozo, sino de su interior. León, aún en el suelo y herido, lo observa con frialdad y con tono helado le advierte que lo que siente no es casualidad, que pasará el resto de su vida sumida en un dolor que destruirá su alma. Las palabras caen como sentencia, pero Rose Wise, aunque visiblemente afectada, no las acepta. Se muerde los labios con fuerza, tratando de resistir aquello que arde dentro de ella, y con un movimiento cargado de desesperación se lanza sobre el prota, empujándolo con fuerza contra el suelo de piedra. El impacto lo toma por sorpresa, dejándolo sin tiempo de reaccionar, y León, desconcertado, intenta comprender qué es lo que está pasando. Su técnica, la que había activado con su sangre, debería sumirla en un tormento de sufrimiento. Al observarla más de cerca, descubre que Rose Wise parece estar bajo el efecto de un hechizo distinto,
maldito, un embrujo de lujuria que se desató como reacción inesperada de su poder. Ha pasado una hora, la celda del calabozo se encuentra en completo desorden. Las ropas esparcidas por el suelo son un reflejo claro de que ocurrió algo entre ellos dos. La reina despierta lentamente. Los rastros rojizos en sus ojos se desvanecen poco a poco. Desorientada se incorpora y observa a su alrededor, comprendiendo lo que acaba de suceder. Una mezcla de incredulidad y furia contenida invaden su rostro. Al girar la mirada hacia León, lo ve recostado contra la pared, visiblemente agotado y herido. La memoria de las acciones que cometió contra su voluntad, según ella, la atraviesan como un puñal, y con un tono cargado de resentimiento y vergüenza lo llama maldito. Roswise, confundida y furiosa, encara al prisionero exigiéndole saber qué demonios le acaba de hacer. León, exhausto y con una voz apenas audible, respondió que utilizó la maldición de la sangre, una técnica prohibida que solo puede emplearse una vez en la vida. Explica que al probar su sangre ella quedó vinculada a su alma y que cuando él muera la maldición la condenará a un sufrimiento eterno. La reina escucha con incredulidad y su ira creciente a cada palabra. Lo acusa de mentir, porque si lo que dice es cierto, la maldición debería activarse tras su muerte, no antes. Sin embargo, con una mueca amarga admite que algo la dominó por completo, obligándola a hacer cosas que jamás habría imaginado con un humano como él. León, tratando de justificar lo ocurrido, le confiesa que todo fue un accidente. Creía que el único efecto sería un dolor insoportable al momento de activar la maldición. Con tono provocador le recuerda que en el clan de los dragones existe una regla sagrada: solo pueden tener una pareja en toda su vida. La reina lo mira sorprendida y León continúa con una frialdad cortante. Tras su muerte, la gran reina del dragón plateado no podrá buscar otro compañero ni tener descendencia, y pronuncia sus últimas palabras: vive el resto de tu vida con todo el odio que me tienes y con el dolor que te perseguirá para siempre. Esa es la maldición de un humano para ti. El eco de sus palabras se clava como un sello en el corazón de la reina. Poco tiempo después, Roswise vestía nuevamente su ropa habitual, pero en su rostro se reflejaba una profunda molestia. Incapaz de permitir que las cosas terminaran así, la reina del dragón plateado comenzó a conjurar un hechizo. Una energía brillante surgió de sus manos mientras, con tono desafiante, murmuraba hacia el cadáver de León que no sería tan fácil como él había pensado. Así parecía concluir la historia de León Casmon, el legendario héroe cazador de dragones. Desde temprana edad había mostrado una naturaleza implacable. A los 5 años mató con sus propias manos al feroz perro de un vecino, lo que atrajo la atención de un maestro cazador de dragones que decidió tomarlo como discípulo. A los 10 años inició su entrenamiento formal y a los 14 se graduó de la Academia Imperial de Cazadores de Dragones con las calificaciones más altas registradas jamás, convirtiéndose así en el estudiante más joven en lograrlo. A los 15 años entró al campo de batalla enfrentándose a dragones temibles. Su valentía y habilidad permitieron al imperio recuperar vastos territorios y conquistar innumerables victorias. Gracias a ello se ganó el título de héroe cazador de dragones más fuerte. Sin embargo, su leyenda terminó abruptamente cuando fue capturado por los dragones de esta oscura historia. Habían pasado ya 2 años desde aquel fatídico día. Entonces León despertó de forma repentina con un grito ahogado. Se encontraba sentado en una cama sorprendentemente cómoda. Su rostro pálido reflejaba confusión mientras la memoria de lo vivido regresaba con crudeza. Al observar a su alrededor notó que el lugar en el que estaban era completamente desconocido. La habitación brillaba con una luz cálida y estaba decorada con delicadeza. Mientras intentaba comprender dónde se encontraba, una puerta cercana comenzó a abrirse lentamente y de ella emergió una pequeña figura, una niña de cabello negro con mechones blancos y ojos azules radiantes. Su sonrisa irradiaba ternura y alegría al verlo despierto. León, al contemplarla, no pudo evitar conmoverse por la dulzura y pureza de su expresión. Su mente divagó, convencido de que había llegado al cielo tras su muerte. Se dijo a sí mismo que debía haber contribuido tanto a la humanidad que ahora le habían recompensado con una habitación divina y que aquella pequeña era un ángel legendario. Con asombro la señaló y murmuró: ¿eres un ángel? La niña lo observó con curiosidad y sin comprender preguntó qué era un ángel. León, aún deslumbrado, no supo cómo responder. Solo inclinó la cabeza con una sonrisa, convencido de su teoría celestial, y con voz amable le preguntó cuál era su nombre. La pequeña, educada y obediente, respondió con dulzura que se llamaba Moon. El corazón de León se llenó de alegría al escucharla y con una sonrisa sincera le dijo que su nombre era muy bonito, aunque
que no pudo evitar preguntarse por qué su cabello tenía esa extraña combinación. Moon explicó con entusiasmo que su madre le había puesto ese nombre, diciéndole que significaba luna. Aquel comentario despertó una nueva curiosidad en León, quien se sorprendió de reflexionar que incluso los ángeles podrían tener madre. Intrigado, se presentó a sí mismo como León Casmon. La pequeña lo miró con ojos brillantes y con una expresión animada respondió que su nombre significaba lo mismo que el de un animal. León quedó desconcertado y de inmediato preguntó quién le había enseñado eso. Moon, radiante y con orgullo, contestó que es su madre. Cada revelación dejaba a León más sorprendido y la curiosidad lo consumía, así que con cautela preguntó a la pequeña quién era su madre. Moon, con una sonrisa dulce que irradiaba inocencia, respondió que su madre se llamaba Rose Wise. El nombre cayó sobre León como un relámpago y su cuerpo se tensó, incapaz de procesar lo que había escuchado. Balbuceando, trató de conectar las piezas y con voz quebrada murmuró que si su madre era Rose Wise, entonces ¿quién sería su padre? Y antes de que pudiera terminar la frase, Moon lo interrumpió con entusiasmo y con alegría desbordante exclamó que él era su papá. Emocionada, anunció que su mamá había llegado. El corazón de León se tensó de inmediato, giró la cabeza y vio a la figura de Rose cruzar el umbral, envolviendo a Moon en un cálido abrazo. La niña radiante le dijo a su madre que su papá finalmente había despertado. La reina fijó sus ojos en León y con una sonrisa serena le respondió que sí, que por fin había abierto los ojos, y lo llamó por su nombre con una voz cargada de intenciones ocultas. Moon, todavía abrazada a su madre, preguntó emocionada si estaban felices de que su papá estuviera despierto, asegurando que lo habían visitado todos los días mientras dormía. Rose Wise, sin apartar la mirada, respondió que sí, que estaba muy feliz. Rose Wise acarició con ternura la cabeza de Moon y le pidió que saliera a jugar. Le explicó que necesitaba hablar a solas con su padre y la pequeña se marchó sin cuestionar nada. Aprovechando el momento, León le enfrentó de inmediato y le preguntó sin rodeos si Moon era realmente su hija, y la reina, sin apartar sus ojos de los de él, respondió con calma que sí, que la niña era de ellos, y mientras hablaba comenzó a acercarse lentamente, cerrando la distancia con pasos seguros, y con un movimiento de su cola cerró la puerta tras ella. León, confundido, no entendía cómo algo así había podido ocurrir. Con miles de preguntas en su mente, le exigió saber por qué había decidido tener al bebé, y tampoco comprendía por qué lo había salvado. Y fue entonces cuando la reina le preguntó si todo aquello fue una tortura para él. León sabía que no podía evadir la pregunta y tras un silencio respondió que sí lo fue. La respuesta hizo reaccionar de inmediato a Rose Wise. Sin dudarlo, envolvió una de sus piernas con su poderosa cola y lo derribó sobre la cama, dejándolo completamente inmovilizado. El ambiente se cargó de mucha tensión y en un silencio intimidante, Rose Wise subió sobre la cama y se colocó encima de él. León, nervioso e inmovilizado bajo el peso de Rose Wise, logró reunir el balón para preguntarle qué planeaba hacer con él. La reina no respondió, pero en su lugar se inclinó aún más sobre su cuerpo y sin cuidado alguno comenzó a arrancarle la ropa. Cuando finalmente habló, lo hizo con voz firme y cargada y le informó que iba a marcarlo con el símbolo exclusivo de los dragones. Al comprender el significado de esas palabras, León intentó resistirse y le pidió con desesperación que se detuviera, pero la reina ignoró sus súplicas. Colocó su mano en el pecho de León y con un destello de magia grabó sobre su piel la marca. La dragona lo miró con satisfacción y con una sonrisa maliciosa le declaró que a partir de ese momento sería su prisionero. Además, añadió que jamás podría escaparse de ella en vida. Y para rematarlo, le dijo que los humanos ahora lo despreciarían cuando supieran que portaba ese símbolo. León permaneció en silencio. En su interior entendía que Rose Wise había ejecutado un plan perfecto para encadenarlo a ella y destruir por completo su reputación en el mundo humano. Sintiendo el ardor de la marca sobre su pecho, no pudo evitar preguntar por qué había decidido llegar tan lejos. Y la reina dragona, acercando su rostro al suyo, le respondió con una frialdad perturbadora que esa era precisamente la razón, que quiere que su vida quede marcada y que viva bajo su control para ser humillado una y otra vez. Más tarde, León escuchó como Rose Wise proclamaba ante los suyos que su esposo ya había despertado. Para él aquello resultaba absurdo y ridículo, especialmente al ver a las sirvientas dragonas hablar sin filtros. El recuerdo de la noche anterior lo llenó de enojo. La reina lo había exprimido sin piedad durante todo el día y la noche, llevándolo al límite y dejándole marcas visibles en todo el cuerpo, con ojeras marcadas y un profundo
profundo cansancio reflejado en el rostro, León juró que no permitiría que ella lo convirtiera en un juguete. Decidido escapar de su trágico destino, se dirigió hacia la entrada del reino de los dragones, pero ayer descubrió que estaba custodiada por 4 dragones, lo que hacía imposible salir por ella. Se sorprendió entonces de la escasa presencia de los guardias en todo el santuario en general. Recordaba que hacía 2 años el lugar estaba fuertemente vigilado y ahora en cambio reinaba un silencio inquietante. De repente una extraña sensación recorrió su interior, giró su cabeza y descubrió algo sorprendente. En una de las paredes había un pequeño agujero parcialmente oculto y al acercarse se dio cuenta que conectaba directamente con la salida. Aunque las dudas lo consumían, León comprendió que no podía permitirse pensar demasiado y corrió hacia él. Y ahora sus pensamientos se centraban en Rosewise, a quien llamó para sí mismo la madre dragona pervertida. Pensó que al menos ya no tendría que verla más ni sufrir sus humillaciones, pero un amargo pesar lo atravesó de repente. No podía volver a ver a la pequeña Moon, la hija que ambos compartían, y en silencio deseó que su madre dragona cuidara bien de ella y la guiara para convertirse en una buena niña. Y en otro lugar, en un balcón, Moon observaba con curiosidad y sorprendida a lo lejos que su padre había gateado por un agujero para huir, y señalándolo con inocencia le dijo a su madre que su papá estaba escapando. Rosewise, descansando en una camilla, sonrió al escucharla y muy intrigada preguntó cuándo traerían a su padre de vuelta. La reina con un tono suave pero firme corrigió a su hija, pues no se trataba de traer como si fuese una mascota, sino atraparlo de nuevo, dejando en claro que era un simple juguete. Mientras tanto, León seguía corriendo sin descanso por el bosque, convencido de que si cruzaba las montañas alcanzaría la frontera humana. Se animó al mirar atrás y ver que nadie lo estaba siguiendo, pero entonces un estruendo en el aire lo alertó y vio en el cielo como un dragón plateado descendía a toda velocidad. Era nada más y nada menos que Rosewise en su forma dragón. Intentó huir, pero ella lo alcanzó fácilmente, bloqueándole el paso con su imponente forma, y con voz ensordecedora le exigió que dejara de hacer tonterías, revelando que todo lo que pasó antes, ya saben, no guardias de agujero, era un plan de ella. León, nervioso, admitió que sospechaba que era una trampa, pero no tenía otra opción. Sin embargo, jamás imaginó que lo atraparían tan rápido. La reina lo miró fijamente y le preguntó qué pensaba ganar regresando a la tierra de los hombres, recordándole que ahora llevaba la marca de los dragones. Enfurecido, León le gritó que empezaría de nuevo como un hombre común y que preferiría 1000 veces eso antes que seguir siendo su prisionero y víctima de sus caprichos. Ella, cansada, lo mandó a callar, extendió sus alas y con un batir poderoso levantó una onda de viento que lo dejó suspendido en el aire. La reina dragona lo elevó hasta el cielo y aunque León gritaba desesperado, se preguntaba dónde era que lo llevaba, y ella respondió con calma que, ya que deseaba tanto volver, lo llevaría exactamente a donde quería. Y 3 horas después de vuelo, regresaron a las cercanías de la ciudad fronteriza del imperio. Desde las alturas, Rosewise lo soltó dejándolo caer en picada, pero para su fortuna la caída no resultó fatal, aunque su cuerpo quedó bastante machacado, y cuando se levantó observó el lugar que Rosewise había elegido para aterrizar. Con sorpresa vio a lo lejos una ciudad humana mucho más cerca de lo que había imaginado. Aquello lo desconcertó, jamás imaginó llegar tan rápido al territorio de los hombres, y con esperanza fijó su vista en la ciudad soñando con escapar y comenzar una nueva vida, cuando de repente Rosewise lo interrumpió para confirmarle que lo que veía era real. La reina apareció en su lado y León, con lágrimas en los ojos, respondió que esa ciudad despertaba en él recuerdos y emociones profundas, y con una sonrisa maliciosa, la reina le preguntó si al ver ese lugar tan familiar no deseaba cruzar de inmediato y volver a su mundo, pero sus palabras activaron algo más. León sintió un calor extraño en el pecho, la marca impuesta por la dragona comenzó a brillar, retrocedió con el rostro contorsionado por la rabia y Rosewise explicó con calma que le olvidó mencionar algo. Cuando dos personas llevan la marca de un dragón, si una de ellas desea intimidad, la marca reaccionará como está ocurriendo en ese momento. Y con una mirada sugerente se inclinó hacia él preguntándole si su cuerpo ya se sentía caliente, y añadió que solo había una forma de aliviar esa sensación. León le preguntó si en serio pensaba hacerlo ahí, tan cerca de la ciudad humana, y Rosewise afirmó que sí, que lo había traído precisamente para que entendiera la verdadera humillación. Enfurecido, León replicó que todo aquello era una tontería y que jamás perdería la esperanza de volver a su mundo. Rosewise lo miró en
en silencio, con la boca entreabierta, y luego soltó una pequeña risa. Comentó que estaba bien que siguiera con su esperanza de humano ingenuo, pero mientras tanto no cesaría de someterlo a sus torturas cariñosas. Nos movemos unas horas más adelante, ya entrada la noche y todavía cerca de la ciudad. Roswise se mostraba feliz y satisfecha mientras se vestía tras lo ocurrido. En contraste, León lloraba exhausto y traumatizado detrás de ella. Con una sonrisa, la reina le dijo que su actuación de momento había sido increíble y que la dejó completamente feliz. Mientras se acomodaba en tono coqueto, añadió que sería bueno regresar cada mes a ese mismo lugar cerca de la frontera humana. León, enfadadísimo, se alejó gritándole que lo único que le importaba era exprimirlo hasta la última gota, llamándola dragona pervertida. Ella rió suavemente y respondió divertida que lo había descubierto, y acto seguido desplegó sus alas plateadas y con una mirada fría y seria sentenció que era hora de marcharse porque su preciosa hija los estaba esperando en casa. Antes de partir, León levantó la voz y le pidió a Roswise que esperara un momento. Intrigada, la reina se detuvo y lo miró con curiosidad. Además, con firmeza él declaró que como cazador de dragones no permitiría que él lo arrastrara de vuelta como una simple presa. Como había hecho antes, aseguró que regresaría a pie sin importar cuánto tardara. Así que Roswise arqueó una ceja divertida, burlándose, y le recordó que el trayecto que ella le tomaba 3 horas volando, a un humano le costaría al menos 10 días o incluso 2 semanas caminando. León, sin perder la determinación, replicó que no subestimara a los humanos y menos a un cazador. Así pues, la reina guardó sus alas y con una sonrisa desafiante comentó que le encantaría ver cuánto tiempo resistiría. El camino se volvió pesado y León avanzaba hacia el reino del dragón plateado con paso firme, pero su rostro evidenciaba el cansancio, sudaba y su respiración se volvía cada vez más agitada. Finalmente se detuvo a recuperar aliento, pero la tregua duró poco. Una presencia detrás de él lo obligó a girar y era Roswise, observándolo con una sonrisa de mezcla entre diversión y desafío. Intentaron discutir, pero un ruido entre los árboles interrumpió el momento. Eran cascos de caballo y el tintineo metálico de armaduras. El cazador lo reconoció de inmediato. Se trataba del ejército de cazadores de dragones. Una chispa de esperanza iluminó su mirada. Quizás aquellos hombres podían ayudarle a liberarse de la dragona que lo atormentaba. Sin embargo, al dirigir la vista hacia Roswise, notó el cambio en su semblante. La reina dragona había adoptado una expresión de hostilidad total y su sola presencia irradiaba un aura intimidante que heló la sangre del león, y comprendió al instante que si intentaba involucrar a los soldados, ella no dudaría en aniquilarlos. Mientras tanto, uno de los caballeros ordenó detener la marcha. Los soldados se aproximaron observando la extraña pareja y preguntándose si estaban perdidos. León, consciente de peligro, trató de mantener la calma y forzó una sonrisa tensa y negó cualquier problema, alegando que simplemente estaban de paseo. Se presentó como Walker, capitán del escuadrón 47 del ejército imperial de cazadragones, teniéndole una mano al león. El cazador hizo todo lo posible para mantener una actitud serena, a pesar de sentir la furia de Roswise ardiendo justo detrás de él, y con una excusa rápida declinó la oferta. Sin embargo, antes de retirarse, Walker observó con atención el rostro del león, algo que en él resultaba familiar. Las palabras tomaron por sorpresa al león, que no esperaba ser reconocido, pero la reacción más peligrosa vino de Roswise. Al percatarse de que el caballero estaba a punto de identificarlo, la reina dragona decidió actuar antes de que algo comprometedor ocurriera. León observó alarmado como Roswise comenzaba a canalizar un hechizo con la clara intención de exterminar al caballero Walker sin piedad. Comprendiendo que debía detenerla antes de que ocurriera una masacre, actuó de inmediato y sin pensarlo 2 veces tomó la mano de Roswise en plena canalización, interrumpiendo el flujo mágico, y aprovechando el contacto se acercó más a ella hasta quedar en una posición comprometedora. La reina dragona quedó desconcertada por la repentina cercanía, y esa distracción también desvió la atención del caballero. Con serenidad, León explicó al soldado que debía estar confundido, pues su rostro era común. Para reforzar su excusa, añadió con un toque de humor que incluso su propia esposa a veces lo confundía, mirando a Roswise con complicidad improvisada, logrando
intentando sostener la mentira. Aún sorprendida, la reina dragona permaneció inmóvil mientras León le susurraba al oído. Si le ayudaba a salir de esa situación sin incidentes, él aceptaría regresar volando con ella sin más resistencia. Y Rosewise captó todo. Con rapidez adoptó una actitud cariñosa, acercándose más y comportándose como si fueran una pareja real. Aquella demostración de afecto disipó cualquier sospecha en Walker, quien sonrió y se disculpó por la interrupción. Convencido de su historia, se despidió asegurando que no molestaría más su romance, subió a su caballo y se marchó junto a su escuadrón. Cuando el silencio volvió al bosque, Roseway frunció el ceño y con tono ácido le preguntó por qué había intentado abrazarla. León, aún sorprendido por lo ocurrido, soltó su mano de inmediato y dio un paso atrás. La reina suspiró, recordándole que había sido inteligente al no pedir ayuda al caballero, pues de lo contrario todo habría acabado de la peor manera. Sin embargo, su voz cambió rápidamente de matiz. Con serenidad dejó en claro que, aunque tuvieran una hija en común, eso no la convertía en su esposa. León replicó al instante, afirmando que él tampoco tenía ninguna intención de ser su esposo. La tensión entre ambos hizo evidente como agua y aceite. Rosewise, sonrojada por un instante, decidió cortar el momento dándole la espalda y recuperando su actitud altiva. Sin voltear, le indicó que era hora de seguir el camino, pues aún quedaba mucho por recorrer. Pero justo cuando avanzaban, un ruido la hizo detenerse. León se había desplomado en el suelo. La dragona giró y lo vio tendido sobre el pasto, con el rostro contraído por el dolor. En su mano había una gran quemadura que palpitaba con un sufrimiento intenso y su cuerpo ya no resistía más. Rosewise lo observó con extrañeza, preguntándose si realmente había sucumbido simplemente a la fragilidad humana. Suspira con un tono condescendiente, declarando que los hombres eran absurdamente débiles. Sin más opciones, decidió actuar. Una aura plateada envolvió su cuerpo y en pocos instantes su figura humana desapareció, dando paso a su imponente forma de dragón. Con precisión y cuidado, utilizó sus fauces para levantar al león y colocarlo sobre su lomo. Y con un fuerte batir de alas ascendió en el cielo nocturno. El horizonte comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, anunciando el amanecer. El viento acariciaba sus escamas mientras Rosewise reflexionaba en silencio, interpretando este evento como una señal de que el león finalmente se había rendido. Horas más tarde, cuando el sol ya estaba iluminando el reino de los dragones, León despertó en una de las estancias del lugar. Un dolor persistente punzaba en su cabeza y se llevó la mano a la frente, tratando de recordar cómo había llegado ahí. Antes de aclarar sus pensamientos, escuchó pasos pequeños que se acercaban y no era ni más ni menos que Moon, que con una sonrisa radiante y desbordante de felicidad corrió hacia él. León abrió los ojos, aún confundidos, devolviendo a Moon una mirada desconcertada mientras intentaba procesar todo lo ocurrido. Se preguntaba aturdido cómo había llegado hasta aquel lugar. Moon, llena de entusiasmo infantil, respondió con total inocencia que Rosewise la había traído de vuelta, y de inmediato su imaginación lo traicionó. Se vio a sí mismo cargado en las fauces de la imponente dragona plateada, transportado como una simple presa capturada. Antes de que esos pensamientos lo dominaran, algo llamó su atención. Su mano estaba cuidadosamente vendada, justo donde había sufrido la herida la noche anterior. Confundido, León examinó el vendaje y no pudo evitar preguntarse quién lo había tendido. Moon, sujetándole la mano con bastante dulzura, reveló con orgullo que había sido ella misma quien lo había curado, y su sonrisa radiante era prueba de la pureza y ternura con la que lo había hecho. León quedó atónito. Recordó lo que había escuchado en su juventud. Los estudiosos siempre aseguraban que los dragones eran criaturas violentas desde pequeños, marcados por la sangre y la hostilidad, pero Moon, en cambio, desafiaba todo lo que él había creído. Esto llevó a León a cuestionarse. ¿Su ternura provenía de ser mestiza entre humanos y dragón, o acaso los expertos estaban equivocados? Se inclinó hacia Moon con una cálida sonrisa y le acarició la cabeza. Le dijo con firmeza que era adorable y bondadosa, sin embargo, añadiendo en voz baja que no debía volverse como su madre. Antes de que pudiera continuar, una voz interrumpió la escena. Era Rosewise. Estaba de pie en la entrada, observándolos con una mezcla de curiosidad y un leve atisbo de molestia, clavando sus ojos en León. Preguntó con frialdad qué tenía de malo que su hija fuera como ella. Tratando de mantener la calma, desvió la mirada y murmuró torpemente que no había dicho nada. Moon, notando la presencia de su madre, levantó la mano vendada de León con orgullo y explicó con una gran sonrisa que había hecho la curación tal como se lo había enseñado. Rosewise, seria e inmutable, simplemente asintió y respondió que eso era exactamente lo que debía hacer. La niña, sin desanimarse, mantuvo
su radiante sonrisa y afirmó que estaba bien. León, observando aquella interacción, no pudo evitar sorprenderse. Para él, Rose Wise era demasiado estricta y fría, incluso con su hija. Tratando de aliviar la tensión, León se agachó junto a la pequeña y le acarició suavemente la cabeza. Luego, con una sonrisa cómplice, le propuso un juego, que fuera a esconderse en el jardín mientras él contaba hasta 100 para después buscarla. Moon, emocionada, soltó un gritito de alegría y le preguntó si realmente jugarían a las escondidas con ella. León, llevando una mano a su pecho como si hiciera una solemne promesa, aseguró que sí y añadió que él no era como su madre. Con entusiasmo desbordante, la niña salió corriendo de la habitación llena de emoción. León la observó mientras desaparecía por el pasillo y su objetivo se había cumplido: quedarse a solas con la reina dragona. Tan pronto como Moon se alejó, el semblante de León cambió por completo. Su expresión se tornó seria y sin contenerse alzó la voz para confrontar a Rose Wise. La reina lo miró sorprendida por aquel repentino cambio de actitud. Con determinación, León se puso de pie y le reprochó duramente la manera estricta e inexpresiva con la que trataba a Moon. Rose Wise, sin perder su compostura, se sentó tranquilamente y respondió con frialdad que esa era la naturaleza de los dragones. Desde pequeños debían ser criados con disciplina, pues solo así podrían convertirse en guerreros fuertes. Para ella, aquello era inevitable. La respuesta solo avivó la furia del prota. Con firmeza le señaló que Moon no era completamente un dragón y que además era increíblemente adorable. Rose Wise, imperturbable, replicó que llamar a un dragón adorable era un insulto para su raza. Ante esto, una leve sonrisa se dibujó en el rostro del prota. Sin pensarlo mucho, añadió que Rose Wise también era bastante linda y adorable. La reacción de la dragona fue inmediata. Sus ojos se llenaron de furia y en un movimiento brusco lo tomó de la ropa y lo acercó con fuerza hacia ella. Con voz firme y un grito contenido, le recordó que no era más que un esclavo destinado a soportar su ira y que no debía creerse demasiado. León, aunque nervioso, no retrocedió ni respondió. Se limitó a sostener su mirada. Aquella calma desconcertó a Rose Wise, que suavizó un poco su expresión. Antes de irse, ella se inclinó hacia León y con un tono más bajo le confesó algo inesperado. Moon le agradaba mucho. Aquellas palabras lo estremecieron, aunque trató de no mostrarlo. Tras la charla, León salió del jardín caminando entre las flores. No pudo evitar quejarse en voz baja recordando las palabras de Rose Wise. Para un cazador de dragón como él, encargarse de cuidar niños era una humillación. Sin embargo, recordó que estaba justo en medio de un juego de las escondidas con Moon. Fue entonces cuando notó una silueta tras una de las estructuras del jardín. Desde ahí, Moon lo observaba a la distancia. León, divertido, pensó que su hija era demasiado inocente si creía que podía esconderse detrás de un simple pilar sin ser descubierta. Y siguiendo con el juego, la señaló con entusiasmo y gritó que la había encontrado. Pero el ambiente cambió de repente. Moon no reaccionó como esperaba. Permanecía inmóvil e inexpresiva. Un incómodo silencio los envolvió. Preocupado por la inusual actitud de su hija, León intentó disculparse, explicándole que había tardado porque estaba ocupado con Rose Wise. Pero antes de que pudiera terminar, Moon salió corriendo sin decir una sola palabra. Alarmado nuevamente, León gritó su nombre y corrió tras ella, preguntándole qué ocurría. Sin embargo, al llegar a una esquina del jardín, la perdió de vista. Solo alcanzó a ver la punta de su cola desaparecer, como si se hubiera desvanecido por arte de magia. Trató de calmarse pensando que quizás Moon estaba molesta por simple disgusto, como solían estarlo los niños, y atribuyó la situación a los caprichos de su edad, pero no pudo evitar sentir algo extraño en todo aquello. Mientras reflexionaba, una presencia detrás de él lo hizo gritar. A su sorpresa, vio a Moon acercándose nuevamente, esta vez con una gran sonrisa. Antes de que pudiera reaccionar, la pequeña saltó sobre él, lo abrazó con fuerza y le dijo que al fin lo había atrapado. León, sorprendido y aún desconcertado, le preguntó por qué había salido corriendo sin decir nada. Moon respondió a León con total confusión. Con gesto inocente aseguró que no entendía de qué hablaba, pues él nunca la había encontrado. Las palabras de la niña dejaron a León completamente pálido. Si nunca había encontrado a Moon, entonces ¿a quién había visto en el jardín? Antes de que se hundiera en sus pensamientos, Moon tiró de su brazo con entusiasmo y le dijo que quería mostrarle algo. León, aún perturbado, decidió seguirla, pero desde la distancia una segunda figura infantil idéntica a Moon observaba en silencio. No dijo nada, limitándose a seguirlos
buscó en la mirada. Pasado el extraño suceso, el ambiente recuperó la calma. El murmullo del agua se mezclaba con el tarareo alegre de Moon, que dibujaba con sus crayones. Con un gesto de determinación apretó el puño y se prometió a sí mismo que un día la liberaría de las garras de Rose Wise para llevársela lejos y vivir juntos una vida plena. En ese momento Moon corrió hacia él y con entusiasmo para mostrarle su dibujo. Era un retrato familiar. En él aparecían Rose Wise, Leon, Moon y una figura adicional. Leon, sorprendido, preguntó por qué había dibujado a dos niñas, y sin titubeos Moon respondió que se trataba de su hermana. El asombro golpeó a Leon como un trueno y soltó un grito ahogado, incapaz de procesar la idea de que Moon tuviera una hermana. De inmediato pensó su propia fertilidad, sorprendido de que Rose Wise hubiera dado a luz no a una sino a dos hijas. Todo cobró sentido. La figura que había visto en el jardín debía de ser su otra hija, quien probablemente se había molestado porque la llamó con el nombre equivocado. Moon, sin embargo, lo tranquilizó asegurando que no creía que su hermana estuviera enfadada, sino más bien tímida por conocerlo por primera vez. Leon reflexionó sobre todo aquello, culpando a Rose Wise por haberle ocultado semejante verdad. Con la vista fija en el imponente castillo del Reino del Dragón Plateado, se prometió exigirle explicaciones. La escena cambió el estudio de Rose Wise. La reina, absorta en sus labores, leía documentos con serenidad, acompañada por un pequeño dragón que descansaba a su lado. De pronto, el sonido de pasos apresurados rompió la calma y Leon irrumpió en la habitación empujando la puerta con fuerza y su rostro marcado por la furia. Rose Wise, sin levantar la mirada de los documentos, preguntó con calma dónde estaba Moon. Leon, gritando, respondió que estaba jugando con su hermana. Acto seguido, le acusó de ser experta en ocultar secretos y exigió saber por qué nunca le había contado que tenían una hija mayor. Rose Wise, con una leve sonrisa, comentó con ironía que parecía que Leon por fin se había enterado, y él, con sarcasmo, replicó que criar un hijo ya era bastante complicado y que darle dos era un exceso. Incluso insinuó que cuando regresara al Imperio Humano grabaría su nombre en un árbol como símbolo de hostilidad hacia ella. La reina, manteniendo su compostura, le preguntó si realmente sabía por qué no le había mencionado sobre su otra hija. Leon, aún cegado por la furia, respondió que seguramente era porque estaba celosa de su cercanía con Moon y temía que su otra hija también se encariñara más con él que con ella. Sin mostrar mayor emoción, Rose Wise lo miró fijamente y le preguntó si de verdad deseaba conocer a su hija mayor. Leon no dudó ni un instante y con voz firme declaró que sí, que lo deseaba profundamente. A diferencia de Rose Wise, él no era frío ni distante. Quería construir una relación sólida con ambas niñas y ser un padre presente para las dos. Más tarde ese mismo día, el ambiente se trasladó a la cocina del imponente palacio del Dragón Plateado. Ahí, Leon, cuchillo en mano y con una sonrisa confiada, se dedicaba a cocinar. Sus pensamientos inevitablemente giraban en torno a Rose Wise y a lo que él consideraba un nuevo plan de sufrimiento ideado por la reina. Pero en su interior, él también había trazado una estrategia: conquistar a su hija mayor a través del estómago. Frente a él, un estofado cremoso burbujeaba lentamente en la olla. Leon recordó cómo solía prepararlo en sus días de cazador, siendo un platillo apreciado por todos, especialmente por los niños, debido a su sabor suave y dulce. Probó un bocado y sonrió satisfecho, pues aún conservaba su toque en la cocina. Convencido de que su hija mayor, Noah, quedaría encantada con la comida, se imaginó a la niña mirándolo con el mismo brillo en los ojos que Moon, y de ahí se soltaron una pequeña risa anticipando el éxito de su estrategia. Las sirvientas dragonas, que lo observaron desde la distancia, intercambiaban comentarios en voz baja, divertidas, señalaban lo entusiasmado que se veía, insinuando entre risas que tener a un dragón doméstico era un lujo inesperado. Y momentos después, Rose Wise apareció en compañía de sus dos hijas, Moon sonriente como siempre y Noah más reservada. La reina dragón ordenó a las sirvientas retirarse, asegurándoles que no harían falta para la cena, y estas, agradecidas, se marcharon. El grupo se reunió en el comedor, donde Leon los recibió con entusiasmo, anunciando que habían llegado justo a tiempo. Moon, al percibir el aroma del estofado, soltó la mano de su madre y corrió hacia Leon. Entre saltos y sonrisas preguntó de dónde venía tan buen olor, y el prota, rebosante de alegría, le respondió que había preparado estofado y filetes, sabiendo lo mucho que adoraban la carne. Luego dirigió su mirada hacia Noah, esperando una reacción parecida, pero para su sorpresa, la niña evitó su mirada deliberadamente, girando la cabeza. La indiferencia de su hija mayor lo dejó desconcertado.
desconcertado. Desde la cabecera de la mesa, Roswell observaba la escena con una sonrisa burlona. La expresión en su rostro confirmaba las sospechas de León. Ella había sabido desde el principio que esto ocurriría y esa era probablemente la razón por la cual había mantenido a Noah en secreto hasta ahora. La reina, percibiendo la tensión, decidió intervenir. Se acercó a Noah y con voz firme le recordó que era su primer encuentro oficial con su padre, sugiriéndole que se presentara adecuadamente, así que Noah obedeció a regañadientes. Con postura defensiva caminó hacia León y con voz clara y seria se presentó. Soy Noah, la hija mayor de la reina dragón plateada Roswise, de 1 año y 2 meses. Decidido a ganarse su confianza, se agachó hasta quedarse a su altura. Le sonrió y le tendió la mano con cortesía. Con voz cálida le dijo que era su padre y que se llamaba León, intentando así acercarse no solo con comida, sino también con amabilidad. Noah lo miró con frialdad. Su única reacción fue un leve murmullo de sorpresa, sin dar más señales de apertura. Moon, notando la tensión, intervino con su energía habitual, se acercó a Noah y le pidió que dijera algo más, advirtiéndole que su silencio podría poner incómodo a su papá. Así que su hermana, cruzando los brazos y mirándolo fijamente, finalmente habló. Es cierto que eres débil. Las palabras fueron un golpe directo al orgullo de León. Sintió como aquella simple pregunta atravesaba su corazón como una espada. Así comenzó su primera gran crisis como padre en su relación con Noah, una niña distante y leal a su madre, cuyo carácter suponía un reto mayor del que jamás habría enfrentado en batalla. A pesar de las duras palabras de su hija mayor, León mantuvo la calma y decidió centrarse en la cena e invitó a todos a sentarse en la mesa para probar la comida que había preparado. Y al observar a sus dos hijas, no pudo evitar notar el gran parecido físico entre ellas, aunque sus personalidades eran polos opuestos. Buscando suavizar el ambiente, León inició una conversación nuevamente con la hija mayor, preguntándole si le había gustado la comida que había preparado, pero la respuesta de la niña fue tajante. Dijo que no le gustaba porque era difícil de comer. Las palabras de nuevo atravesaron el orgullo de León. Aunque intentó mantener una compostura, no pudo evitar sentir el golpe emocional. Roswise, atenta, se cubrió la boca para reprimir su risa burlona. Moon, al notar la expresión de alegría en su madre, le preguntó por qué estaba tan contenta y ella, aun con una sonrisa sarcástica, respondió que le alegraba ver a la familia reunida y que también disfrutaba de ver a León compartiendo con las dos ellas, aunque su tono estaba cargado de ironía. La felicidad de Moon, sin embargo, se desvaneció rápidamente cuando no alzó la voz y le negó rotundamente la idea de cenar juntos a diario que recién había dicho Moon. Confundida y con tristeza en la mirada, le preguntó por qué no quería hacerlo, y con determinación Noah explicó que prefería pasar tiempo en el departamento de dragones jóvenes en la academia de Saint His, donde podría desarrollar sus habilidades. Roswell, siempre atenta, intervino para señalar que ese programa estaba diseñado para dragones de 4 o 5 años y que Noah aún no cumplía con los requisitos, pero la niña decidida replicó con firmeza que quería ingresar cuanto antes, pues deseaba derrotar a más cazadores de dragones. Las palabras hicieron que León casi se atragantara con su comida. La idea de que su propia hija quisiera derrotar a los cazadores, siendo él uno de ellos, le resultaba difícil de procesar, y con una sonrisa forzada intentó mantener la calma y dijo que los cazadores eran valientes y fuertes y que ella aún era demasiado joven. Noah, con gesto de disgusto, le exigió que no la tratara como una niña, y León pensó en silencio con ironía que literalmente es una niña. Roswell aprovechó el momento para ponerlo en aprietos y con una sonrisa maliciosa comentó que la idea de Noah era excelente y que cuando antes aprendiera habilidades, más rápido podría enfrentarse a los cazadores. Luego, mirándole directamente a los ojos, le preguntó si tenía alguna objeción con que su hija asistiera a la academia para seguir sus metas. León, consciente de que oponerse solo empeoraría la situación con ella, optó por una estrategia diferente. Aunque por dentro hervía de furia, pensó que la única manera de ganarse a Noah sería poco a poco, con paciencia y las palabras adecuadas. Y entonces, con un tono calmado pero firme, respondió que no tenía ninguna objeción al respecto. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sus ojos reflejaban el enojo que lo consumía mientras observaba a Roswell. Y León juró en silencio que tarde o temprano haría pagar a la reina dragona por cada una de esas humillaciones. Roswell, indiferente a los pensamientos de León, anunció con calma que, dado que él no tenía objeciones, Noah debería comenzar a prepararse para presentar el examen de ingreso a la academia en un mes. Además, agregó que León, como padre, sería el encargado de entrenarla
durante ese tiempo. Las palabras de la reina encendieron el ánimo de Noah, quien abrió los ojos con entusiasmo y declaró que daría lo mejor de sí misma. Y tras algunos minutos de charla y comida, la cena familiar llegó a su fin. Mientras Moon y su hermana jugaban entre risas, Leon aprovechó para interceptar a Rosewise antes de que se retirara. Con firmeza le pidió que no se marchara aún, argumentando que todavía quedaba trabajo por hacer: recoger los platos. Rosewise, algo confundida, le recordó que esas tareas eran de los sirvientes, pero Leon, con una sonrisa calculadora, posó su mano sobre su hombro y susurró en tono casi burlón que, después de una cena familiar, lo correcto era que los esposos recogieran y lavaran juntos los platos. Aprovechando la cercanía, añadió que, aunque su relación fuera falsa, era importante crear una atmósfera armoniosa frente a las niñas. Las palabras hicieron que la reina dirigiera la mirada hacia Moon y Noah. Ante la evidente emoción de Moon, suspiró con resignación y aceptó regañadientes, asegurando que solo lo haría esa vez. Moon, aún más entusiasmada, quiso unirse, pero Noah la tomó de la ropa y la arrastró fuera del comedor, dejándolos solos en la cocina. Los platos y utensilios se acumulaban en el lavadero y Rosewise, tras colocarse un delantal, comenzó a lavar mientras miraba a Leon con exasperación. Finalmente se lo quitó y le preguntó con sequedad si planeaba ayudar, ya que hasta el momento ella había hecho todo el trabajo. Y Leon, con una sonrisa desafiante y los brazos cruzados, le respondió con una pregunta: si recordaba lo que él había dicho 2 años atrás acerca de nunca quedarse a solas con el cazador de dragones más fuerte. Las palabras despertaron algo en Rosewise. Sintió un extraño calor en el pecho, justo donde brillaba débilmente la marca de dragón que ambos compartían. Sus ojos se entrecerraron y con el cuerpo tenso le exigió saber qué estaba planeando. Leon, tranquilo, comenzó a explicar que la última vez que la marca había brillado de esa manera, él estaba al borde del colapso físico y mental, pero antes de que pudiera continuar, Rosewise, presa de la furia, lo atacó sin dudar. Su poderosa cola se lanzó hacia él con una fuerza impresionante, pero Leon sereno bloqueó el ataque con una sola mano y, aprovechando el momento, sujetó la cola con firmeza. El contacto arrancó de Rosewise un gemido involuntario y la reina dragona, incapaz de resistir a la intensidad del momento, cayó de rodillas mientras la marca brillaba con una intensidad desbordante. Leon, aún sosteniendo su cola, le explicó con una sonrisa maliciosa que la marca de dragón había amplificado la sensibilidad de esa parte del cuerpo, dejándola vulnerable como un pequeño animal atrapado, y acercándose le susurró que había investigado a fondo sobre los dragones de su raza y que sabía que los de su tipo sentían un deseo innato por conquistar y controlar. Luego, con un tono que rozaba la provocación, le preguntó si alguna vez alguien había logrado conquistarla a ella. Las palabras lo dejaron en ventaja y Rosewise quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de apartar la mirada del león. Su rostro se enrojecía cada vez más, mientras jadeos involuntarios escapaban de sus labios, producto de la situación. Intentando recuperar el control, le dio la espalda al cazador y con una mirada cargada de desafío, pero también vulnerabilidad, le exigió que la soltara. Leon le respondió que no tenía intención de hacerlo y le recordó que, desde el día que despertó en su reino, ella había pisoteado su dignidad una y otra vez, tratándolo como un simple juguete para su diversión. Pero esa noche aseguró que los papeles iban a invertirse. Las palabras de Leon encendieron la furia de Rosewise. Aún resistiéndose con el rostro encendido, le gritó que era un desgraciado. La tensión entre ambos aumentaba y parecía encaminarse hacia un desenlace más íntimo, pero fueron interrumpidos por el sonido de pasos en el corredor. Ambos se congelaron, temiendo ser descubiertos. Eran las sirvientas, que caminaban alegremente mientras comentaban lo agradable que había sido la cena familiar. Al entrar en la cocina se sorprendieron al verla impecable. Las mesas brillaban y los utensilios estaban perfectamente ordenados. Inmediatamente asumieron que Leon había hecho todo el trabajo. Ocultos tras una puerta, Leon y Rosewise observaban en silencio. Él, sosteniendo aún a la reina dragona con firmeza, le susurró al oído que guardara silencio, pues de lo contrario sus sirvientas descubrirían que la altiva soberana estaba completamente sometida. Rosewise, temiendo ser descubierta, permaneció inmóvil hasta que las sirvientas se retiraron. Una vez la puerta se cerró, Leon apretó aún más con fuerza y elogió a Rosewise por haber guardado silencio, aunque lo hizo con un tono que dejaba claro que seguía teniendo el control. Como recompensa le prometió un trato especial de esposa. Ella mostraba cierta resistencia, pero su mirada reflejaba una mezcla de desafío y rendición, atrapada en una situación que la hacía
hacía sentir bastante vulnerable. La escena dio un salto abrupto y Leon yacía dormido en una cama, observado por sus hijas. Moon, preocupada, intentaba despertarlo, comentando que llevaba 3 días sin abrir los ojos y preguntándose si estaba muerto. Noah, con su habitual brusquedad, sugirió probar un método más drástico y sin dudarlo usó su pie para pisarle el rostro. Leon reaccionó gritando de dolor, lo que confirmó que estaba vivo. Finalmente abrió los ojos lentamente, encontrándose con la sonrisa radiante de Moon, quien emocionada salió corriendo para avisar a Roswise de que su padre había despertado. Leon, confundido, preguntó cómo había terminado desmayado y Roswise, con una mirada seria, le preguntó si realmente quería que le recordara todo lo ocurrido. Entonces los recuerdos golpearon de lleno a Leon. En la cocina, él había llevado a la reina al límite, humillándola en un momento de vulnerabilidad. Ella, incapaz de soportarlo más, lo había golpeado con tal fuerza que lo dejó inconsciente. Al reflexionar, Leon admitió para sí mismo que, de haber sido un humano común, ya habría muerto bajo las garras de la reina dragona en más de una ocasión. Mientras intentaba incorporarse, la observó de pie junto a la ventana. Aunque sabía que Roswise era una madre dragona de más de 200 años, no podía negar lo hermosa que era su contemplación. Sin embargo, fue interrumpida por sus hijas, que se acercaron nuevamente. Ella, intentando tomar algo de la mesa, dejó caer por accidente un objeto, una flor púrpura. Cuando se agachó para recogerla, una mano se adelantó. Leon había sido más rápido y con una sonrisa tranquila, colocó la flor en el cabello blanco de Roswise y le dijo que le quedaba bastante bien. Ella, sin mostrar vergüenza, respondió con un tono burlón. Comentó que no esperaba que fuera tan detallista y le preguntó si acaso era un mujeriego que había hecho lo mismo con otras mujeres. El prota, algo fastidiado, replicó que cuando era niño había hecho algo parecido, aunque no con mujeres. Recordó que en su juventud cuidaba los burros de su maestro, lo que, según él, era lo más cercano a lo que estaba haciendo ahora con ella. Moon, con su habitual curiosidad, preguntó qué era un burro. Leon, haciendo muecas graciosas, le explicó que un burro era como un dragón y además eran muy testarudos. Añadió que, cuando se molestaban, solían quejarse mucho, lanzando así una clara indirecta a la reina. Roswise, molesta al captar sus intenciones, lo miró con furia y rápidamente le dio un codazo en el abdomen. Leon soltó un fuerte grito de dolor mientras Moon, preocupada, le preguntaba si estaba bien. Noah, en cambio, lo observaba con indiferencia sin mostrar la menor emoción. Acto seguido, Roswise, con un rostro serio, anunció a sus hijas que la tarea del día sería aprender a escribir sus nombres y que Leon se encargaría de enseñárselo. Aquello incomodó al cazador, quien ni siquiera había imaginado que tendría que cumplir con tal responsabilidad. Moon, emocionada con la idea de practicar con su padre, se mostró feliz y llena de entusiasmo. Noah, de brazos cruzados y semblante serio, replicó que ella ya sabía escribir. Antes de que Roswise pudiera responder, Moon la tomó de la mano y la arrastró hacia la biblioteca. Una vez se fueron, Roswise fijó su mirada en Leon con seriedad. Le advirtió que ese día recibiría la visita de su hermana y le aclaró que no quería que se presentara frente a ella. Leon, curioso, sonrió y le preguntó por qué deseaba ocultarlo. Roswise se acercó con una sonrisa amenazante, emanando un aura hostil. Le explicó que desde ese momento él debía interpretar el papel de un dragón casado dentro del clan de los Plateados. Según la historia oficial, había estado en coma durante 2 años a causa de una extraña enfermedad y recién había despertado. Leon dudó por un instante, pero finalmente respondió que haría lo que ella ordenara. Sin embargo, en lo profundo de su mente pensaba que Roswise era una tonta por confiar en que él cumpliría al pie de la letra sus indicaciones. Con una sonrisa vengativa se prometió ridiculizarla frente a su hermana y hacerle pasar un mal rato. Así que más tarde, en un lugar apartado del reino, Leon se encontraba en la sala de niños del santuario del dragón plateado, un espacio limpio, elegante. Ahí, acompañado por sus hijas, Moon y Noah, les enseñaba a escribir sus nombres. Noah, con gesto aburrido y poco impresionado, comentó que su escritura no era tan bonita como la de su madre. Leon, sorprendido por la frialdad de su hija, se puso en pie. Moon, feliz con el nombre que su padre había escrito para ella, le preguntó a dónde iba y Leon le respondió que había olvidado darle algo a su madre, así que iría a devolvérselo. Y antes de salir les pidió que cuando regresara quería ver cuánto habían avanzado. Moon, emocionada, le comentó a Noah que lo veía un poco más animada, pues parecía sostener su hoja con más entusiasmo de lo normal. Su hermana, intentando ocultar sus sentimientos, negó rápidamente y le
le dijo que se concentrara mejor en escribir. Sin embargo, volvió su mirada al nombre escrito por su padre, lo que la hizo sonrojarse levemente. Mientras tanto, en la entrada principal del santuario, una figura inesperada llegaba escoltada por numerosos guardias. Era Isa, la hermana de Roswise, la reina del dragón rojo. Su cabello rojizo brillaba con intensidad y sus atributos eran tan imponentes como los de su hermana. Al verla, Roswise apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Isa se abalanzara sobre ella, rodeándola con un fuerte abrazo. Con una sonrisa amplia le dijo cuánto la había extrañado, recordándole que hacía mucho tiempo que no se veían. Isa, con una sonrisa cálida, comentó que había pasado aproximadamente un año desde la última vez que veía a su hermana, y añadió que, a diferencia de aquel tiempo, ahora notaba que Roswise estaba mucho mejor. La reina del dragón plateado, sorprendida y ligeramente sonrojada, trató de restarle importancia. La conversación tomó un giro más delicado cuando Isa, algo curiosa, le preguntó por su esposo. Había escuchado que León había despertado hacía poco, pero aún no lo conocía en persona. Aquella pregunta puso visiblemente nerviosa a Roswise. Riéndose de manera forzada, respondió que su esposo no se sentía bien ese día y que no podría recibir visitas. Con una sonrisa renovada, Roswise tomó del brazo a Isa y le sugirió dar un paseo por el jardín para charlar. Así, las dos hermanas caminaron juntas, mostrándose cariñosas y unidas. A la distancia, León observaba la escena. Finalmente había visto a Isa, la hermana de la reina, a quien ella tanto había mencionado y de la que intentó mantenerlo alejado. Con una sonrisa maliciosa, pensó que era el momento perfecto para poner a prueba hasta dónde llegaba la influencia del sello de la reina que había dejado en su pecho. Mientras Isa y Roswise llegaban al jardín, la conversación giró hacia los problemas actuales de los dragones. Isa mencionó que el territorio se encontraba inestable, especialmente por las acciones del rey dragón de fuego, Constantino. La noticia puso seria a Roswise y preguntó sorprendida por qué hablaban de Constantino, ya que ella había escuchado que ese dragón había desaparecido hacía años. Pensativa, le respondió que no lo sabía con certeza, pero que siempre había sido escurridizo y que quizá estaba aprovechando la situación para expandir su territorio. En ese preciso momento, algo inesperado ocurrió. El sello en el pecho de Roswise comenzó a brillar con fuerza. Ella, desconcertada, maldijo internamente la mala fortuna de que esto sucediera justo enfrente de su hermana. Isa, notando el cambio en su semblante, le preguntó preocupada si estaba bien. Roswise, tratando de disimular, afirmó que no pasaba nada y la animó a seguir hablando sobre las fronteras. Sin embargo, en su mente solo pensaba en León. Estaba convencida de que él lo hacía a propósito, activando el sello para torturarla en el momento más inoportuno. Mientras tanto, León sonreía con calma y desde la distancia sentía como el sello hacía efecto en Roswise, obligándola a luchar contra una creciente agitación. Isa continuaba su discurso sobre planes de defensa, pero Roswise apenas podía prestarle atención. Su respiración se aceleraba y su mente se llenaba de pensamientos incontrolables hacia León. Isa, al volver la vista hacia ella, notó su rostro enrojecido y le preguntó con preocupación si de verdad estaba bien. Pero la reina, con una mirada llena de vergüenza y deseo, respondió con voz temblorosa que tenía que marcharse un momento porque recordaba algo urgente. Isa, confundida, se ofreció a acompañarla, pero Roswise se negó tajantemente. Se retiró apresurada, maldiciendo internamente a León y sabiendo que era él quien la estaba provocando. Isa la observó alejarse con una sonrisa burlona. Mientras tanto, en otro punto del reino, León disfrutaba en silencio el resultado de su acción, pero justo al mencionarla, la puerta se abrió de golpe con un estruendo. La reina irrumpió furiosa en la habitación, sorprendiendo a León por completo, quien no deseaba que regresara tan pronto. Y sin decir palabras, Roswise se abalanzó sobre él, sujetándolo con fuerza por la ropa. León, al ver su reacción, comprendió que su plan había funcionado mejor de lo que imaginaba. Sin embargo, debía fingir inocencia si quería salir ileso. Poniendo su mejor cara triste, bajó la voz y respondió con un tono tierno y dulce: "Lo hice porque te quiero. Quería estar contigo". Las palabras tomaron completamente desprevenida a Roswise. Sus manos se soltaron de inmediato y quedando inmóvil y en blanco por unos segundos. No esperaba esa respuesta del León. Su rostro se tornó completamente rojo, presa de la vergüenza. León, observando la reacción, sonrió para sí mismo. Su estrategia había sido un total éxito. Intentando recuperar la compostura, Roswise le gritó que era un desvergonzado, recordándole que un prisionero derrotado no debía decir tonterías de ese tipo y que debía guardar esos
sus pensamientos vulgares para sí, pero mientras hablaba escondió el rostro, intentando ocultar su deseo. Apenas Roswell se marchó, su sonrisa se hizo más amplia. Se sentía satisfecho. Con solo unas palabras insinuantes podía hacer tambalear el corazón de la orgullosa reina dragona. Sin embargo, mientras se recostaba de nuevo, notó algo extraño. Su rostro se ruborizó levemente y al tocarse el pecho sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Se preguntó en voz baja por qué pensaba tanto en el rostro de Roswell. En ese momento, en el santuario de los niños, Moon y Noah estaban solas. Moon, aburrida, miraba hacia la puerta preguntándose por qué su papá aún no regresaba. Esa misma noche, en las puertas de la ciudad del santuario del dragón, Isa se preparaba para partir, desplegando sus poderosas alas de tonos rojos. Se despidió de su hermana con una sonrisa y Roswell, visiblemente contenta, le agradeció su visita y le deseó un buen viaje. Isa, transformándose en un majestuoso dragón, le dijo que la próxima vez que viniera quería conocer al esposo de su hermana. La reina, con una sonrisa nerviosa y sin saber qué responder, solo dijo que hablarían de eso la próxima vez. Con una poderosa ráfaga de viento, Isa, la reina del dragón rojo, alzó el vuelo y partió acompañada por su escolta de guardias. Cuando el silencio volvió al santuario, el rostro de Roswell cambió drásticamente. Su mirada se endureció, dejando entrever un creciente enojo. No podía quitarse de la mente el león, ese humano insolente que le había avergonzado frente a su hermana. Mientras tanto, León, ajeno a lo que se avecinaba, soltó un fuerte estornudo. Sin saberlo, Roswell lo estaba insultando en ese mismo momento. Y ahí León sostenía un libro de cuentos para niñas dragón. Sus hijas dormían plácidamente respirando con calma. El prota las observó con ternura y con cuidado las arropó para que no se resfriaran, asegurándose de que estuvieran cómodas para el día siguiente. Con una expresión tranquila se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. La cerró lentamente, procurando no hacer nada de ruido. León estaba a punto de cerrar la puerta del dormitorio cuando una mano golpeó con fuerza la madera, deteniéndolo. Al girar vio a Roswell, la reina, de pie frente a él. Su expresión era una mezcla de enojo y autoridad, tan intensa que por un instante León sintió como el aire se volvía más pesado. La reina, sin darle oportunidad de reaccionar, lo tomó del brazo con brusquedad y comenzó a arrastrarlo por el pasillo del castillo. León intentó resistirse, pero no había manera de oponerse a tal fuerza, y Roswell avanzó con un paso firme hasta llegar a su dormitorio. Una vez ahí, la reina lo miró con severidad y le indicó que preparara un recipiente con agua caliente. León, aún confundido, obedeció sin comprender el propósito de aquella orden. Cuando terminó, Roswell le explicó que quería que le lavara los pies, afirmando que era su castigo por haberla avergonzado frente a su hermana. León se quedó inmóvil sin creer lo que escuchaba. Durante años había sido cazador de dragones, alguien temido por las criaturas más poderosas de todo el continente, y ahora estaba reducido a lavarle los pies a una de ellas. Aún así entendió que negarse solo empeoraría las cosas, así que comenzó a cumplir su tarea. Mientras descalzaba lentamente a Roswell, sus pensamientos se tornaron oscuros. No podía dejar de preguntarse cuántos cazadores de dragones habrían muerto bajo esos mismos pies. La humillación era tan grande que sentía hervir la sangre en sus venas. La reina, al notar su mirada fija, se sintió incómoda. Algo en la actitud de León le resultaba extraño, sobre todo cuando él esbozó una pequeña sonrisa casi imperceptible. Aquello la desconcertó por completo, haciéndole pensar que quizás el cazador tenía intenciones ocultas o incluso pensamientos indecorosos. La reina intentó apartar sus pies, pero León, sin cambiar su expresión, continuó lavado con calma, como si nada perturbara su concentración. El silencio en la habitación era casi insoportable. Solo el silencio del agua se mezclaba con la respiración contenida de ambos. Roswell no soportó más la tensión y reaccionó con brusquedad. De un movimiento repentino retiró los pies y golpeó a León en el pecho con fuerza, enviándolo al suelo. León, sorprendido, lo observó desde abajo mientras notaba que su orgullo había sido nuevamente aplastado. Ella, de pie frente a él, con el rostro levemente enrojecido, le preguntó si acaso buscaba venganza o pretendía humillarla nuevamente. León, en respuesta, le hizo entender que solo había seguido sus órdenes y que, en todo caso, la situación era consecuencia directa de su propio mandato. La respuesta del cazador desconcertó aún más a la reina. Su expresión de furia se mezcló con incomodidad y un ligero rubor que no podía ocultar. Por un momento
momento pareció perder el control de toda la situación, sintiéndose desbordada por la vergüenza. Aún así intentó recuperar su autoridad y le recordó a León que no había aprendido la lección y que debía entender cuál era su posición ahí. En un gesto de poder lo mantuvo sometido unos cuantos segundos, dejando en claro quién tenía control de quién. Sin embargo, ese intento de imponer respeto se vio quebrado por la tensión que reinaba entre ambos. Finalmente Rosewise, consciente de que la situación había tomado un rumbo demasiado extraño, decidió dar por terminado el castigo, y con el rostro totalmente encendido se giró con brusquedad, ocultando su expresión avergonzada, y le advirtió que había tenido suerte esa vez, pero si volvía a desafiarla, no lo perdonaría jamás. La reina salió del dormitorio con pasos rápidos, cerrando la puerta tras de sí. Mientras abandonaba la habitación, sus pensamientos lo perseguían. No sabía si había ganado o si había perdido. Cambiamos de escena y la inesperada acción de Moon dejó a todos en silencio. Tanto León como Rosewise quedaron completamente atónitos sin saber cómo reaccionar. La pequeña, llena de entusiasmo, comentó con alegría que cuando paseaban juntos debía estar así, tomados de la mano. Antes de que cualquiera pudiera responder, dio media vuelta y salió corriendo, diciendo que iría a jugar junto a su hermana. León permaneció quieto observando cómo se alejaba, aún intentando comprender de dónde había aprendido un gesto tan repentino. Mientras tanto, Moon, ya escondida nuevamente tras las columnas del jardín, recibió una pequeña reprimenda de Noah. Mientras tanto, en el sendero principal del jardín, León y Rosewise continuaron su paseo, ahora tomados de la mano. Ambos estaban visiblemente nerviosos, con el rubor marcando sus rostros. El contacto, aunque accidental, los mantenía en una tensión extraña. A lo lejos, Moon los observaba con satisfacción. Su plan había sido todo un éxito. Sonreía ampliamente al ver que sus padres caminaban juntos, convencida de que ese gesto los había acercado un poco más. El cazador entonces comentó que Moon y Noah siempre se dirigían a ella llamándola madre, algo que, aunque correcto, sonaba algo distante. Rosewise, confundida por la observación, le preguntó si veía algún problema en ello, y León le explicó con calma que Moon solía llamarlo papá, y que esa cercanía hacía que su vínculo fuera más natural. En cambio, al llamarla madre, sus hijas parecían hablarle con formalidad, como si existiera una barrera visible entre todos. Las palabras de León provocaron una reacción inmediata en la reina. Intentando ocultar su reacción, giró la cabeza y respondió con incomodidad, asegurando que no había diferencia entre ambos términos. Sin embargo, el comentario del cazador le había afectado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Evitó mirarlo directamente, acelerando el paso mientras murmuraba que lo intentaría la próxima vez. León, sorprendido de esa reacción, simplemente siguió su ritmo. El silencio los acompañó hasta llegar al final del jardín, donde una imponente estructura se erguía al pie de la montaña que rodeaba el santuario. Frente a una gigantesca puerta de piedra, León la observó intrigado mientras ella buscaba una llave en su cinturón. Al insertarla, explicó que el lugar no tenía un nombre oficial y que podía considerarse tanto un almacén como un cuarto de objetos olvidados. Al abrir la puerta, una nube de polvo se elevó en el aire. El interior estaba lleno de estanterías y cajas cubiertas, una mezcla de tesoros antiguos y artículos en desuso. León, curioso, comenzó a observar los objetos a su alrededor. Había adornos, piezas de armadura, libros antiguos, joyas. Todo parecía tener un valor sentimental más que material, y de pronto su mirada se detuvo en un objeto particular, un brazalete brillante con una piedra central azulada. Al notarlo, Rosewise se acercó y explicó que aquel brazalete había sido un regalo de su abuela cuando alcanzó la mayoría de edad, y con un tono más suave mencionó que ese lugar era donde guardaba trofeos y recuerdos con un significado especial para ella. León, sorprendido, comprendió que era la primera vez que escuchaba algo sobre la familia de Rosewise. Siempre hablaba de su hermana, pero jamás había mencionado a nadie más. Rosewise, mostrando un atisbo de melancolía, confesó que nunca llegó a conocer a sus padres y que fue su abuela quien crió tanto a ella como a Isa. Por primera vez, León percibió una vulnerabilidad real en la reina. Durante un momento, el cazador permaneció en silencio, comprendiendo que detrás de ella existía una historia de soledad muy parecida a la suya, y con voz tranquila le contó que tampoco había conocido a sus padres y que había crecido en un orfanato hasta ser adoptado más tarde por su maestro y su esposa, quienes le enseñaron el valor de la disciplina y la supervivencia. Cuando abrió el cofre, un resplandor dorado iluminó todo el cuarto y en su interior descansaba una magnífica armadura de batalla negra con grabados
dorados, impecablemente conservada. León, al verla, quedó completamente atónito. Se acercó con pasos vacilantes, incapaz de contener la emoción que le subía al pecho. Roswell, observando su reacción, mantenía una sonrisa misteriosa. Cuando León le preguntó si en verdad planeaba entregársela, la reina sintió lentamente, aunque su mirada ocultaba algo más. León, dominado por la expresión, extendió la mano para tocar la armadura, pero en el momento en que sus dedos estuvieron a punto de rozarla, una barrera invisible se encendió con fuerza. Era el símbolo del patrón del dragón. El prota retrocedió un paso desconcertado. No podía creer lo que veía. Aquella armadura, su tesoro más preciado, había sido corrompida por el mismo sello que lo atormentaba desde que conoció a la reina. Roswell, cruzando los brazos con una sonrisa burlona, observó su desesperación con una mezcla de satisfacción y frialdad, y con tono de triunfo explicó que había grabado personalmente un patrón del dragón mejorado sobre la superficie de la armadura. Aclaró que desde ese momento, cada vez que él intentara tocarla, el sello se activaría, impidiéndole volver a vestirla. La humillación era completa. El prota, arrodillándose en el suelo, sintió la desesperación apoderarse de él. El símbolo en su pecho comenzó a brillar con una luz ardiente que se extendía por todo su cuerpo, generando una mezcla de dolor y furia. Roswell, disfrutando su reacción, se acercó a pasos lentos y lo tomó de rostro, obligándolo a mirarla a los ojos. Le preguntó si creía poder resistir la energía del nuevo patrón que acababa de liberar. León, con el cuerpo tembloroso, intentó mantenerse firme, pero el sello reaccionaba violentamente en su interior. La energía mágica los envolvía a ambos, entrelazando sus marcas con una intensidad que hacía vibrar el aire del lugar. La reina, al ver el efecto, comprendió que su plan había funcionado. Lo había llevado hasta ese punto para castigar su insolencia y recordarle quién tenía todo el control. Sin embargo, la conexión que los unía también le estaba afectando más de lo esperado. El calor de la magia, la cercanía y la intensidad del momento la hacían perder por unos instantes su serenidad habitual. León, derribado en el suelo y apenas capaz de moverse, lo observaba con una mezcla de rabia y tristeza. Quería creer que todo lo que había compartido hasta ese momento, las conversaciones, las historias, incluso los gestos de ternura, habían sido reales, y le preguntó con desesperación si todo había sido una mentira. Roswell, ahora con una expresión seria y voz controlada, le respondió que nada de lo que había contado era falso. Sus recuerdos, su infancia, su soledad, todo era verdad, pero a pesar de ello no cambiaría lo que tenía que hacer. Sus ojos, brillando con un fulgor peligroso, se clavaron en los de León mientras le explicaba con una voz lenta y llena de insinuaciones que estaba preparada para activar el patrón del dragón con el doble de potencia. La energía del sello resonó en ambos, provocando una oleada de calor mágico. Tiempo después, la escena había cambiado por completo y León estaba tendido en el suelo. Lloraba con una mezcla de alivio y humillación, aunque parte de lo que había experimentado había sido agradable debido al efecto del patrón. Para él, un cazador de dragones orgulloso, aquello seguía siendo una vergüenza que lo destruía. A su lado, Roswell permanecía tranquilita, con una sonrisa pequeña pero claramente victoriosa. Su cola rodeaba a León de manera posesiva, como recordándole que había tenido el control durante todo el proceso. León, todavía recuperándose, se dio cuenta de que la dragona lo estaba observando fijamente, evaluándolo como una mezcla de orgullo y satisfacción. El avergonzado preguntó qué se suponía que debían hacer ahora que el patrón los había arrastrado a ambos a hacer eso. Poco después, ambos comenzaron a vestirse y Roswell lo hizo sin ninguna prisa y sin incomodarse en lo absoluto por la mirada fija del León, quien también se cambiaba pero sin lograr apartar los ojos de ella, más por miedo a que ocurriera otra locura del patrón que por voluntad propia. Al terminar, la reina se dio media vuelta con una sonrisa coqueta y burlona. Comentó, completamente segura de sí misma, que su cuerpo ya no era el mismo que cuando habían estado juntos por primera vez. Las palabras lo golpearon como una flecha directa al orgullo. León quedó en blanco varios segundos, sintiendo que un puñal simbólico perforaba su dignidad de cazador y además su dignidad y orgullo como hombre. A la mañana siguiente, León salió de su habitación con unas ojeras enormes, arrastrando el cuerpo como si hubiera sobrevivido a una guerra. Había dormido muy pero que muy poco, atormentado por las palabras de Roswell. Al mirar frente a él, vio a Noah leyendo un libro con total tranquilidad, mientras que a lo lejos Roswell lo observaba con una sonrisa grande y burlona. Ella, con tono juguetón, insinuó que esperaba que hubieran de
descansado bien. El prota respondió con amargura que había sido imposible dormir por culpa de lo que ella le dijo la noche anterior. Roswell fingió no recordar nada, lo cual solo incrementó la irritación del cazador. Y Noah, viendo la típica discusión de sus padres, se limitó a pensar que era un día normal entre ellos. Entonces Roswell mencionó que el examen de ingreso a la academia St. His se acercaba y que sería bastante riguroso. Por lo tanto, Leon debía encargarse de ayudar a Noah a estudiar sobre dragones. El cazador quedó sorprendido, pero antes de reaccionar, la reina se acercó lo suficiente como para susurrarle algo venenoso. Insinuó que, si no destacaba en otras áreas, al menos debía esforzarse como instructor. La burla hizo explotar a Leon, quien insistió en lo ocurrido ayer fue solo un momento de debilidad. Luego, en un impulso de orgullo, prometió entrenar a Noah para que superara ese examen, pero advirtió que quería algo de igual valor a cambio. La reina aceptó confiada, segura de que pediría algún capricho simple. Roswell se marchó y Noah se quedó sola con Leon. La niña, con un tono curioso, le preguntó por qué siempre peleaba con mamá. Leon se quedó helado al escucarlo utilizar esa palabra. Le preguntó por qué la había llamado así y Noah, algo sonrojada, dijo que prefería llamarla mamá porque sonaba más cercano que madre. Un alivio cálido recorrió el pecho de Leon. Como había dicho el día anterior, ese pequeño cambio fortalecía el lazo de la familia. Noah, al ver la expresión de su padre, mostró por primera vez un atisbo de afecto, pero avergonzada se apartó y le preguntó cuándo empezarían a estudiar. Leon, todavía sorprendido por el progreso emocional, pidió un momento para prepararse. La escena se traslada nuevamente a un palacio familiar, la sala de estudios para niños dentro del santuario del dragón. Ahí Leon permanecía sumergido en libros y pergaminos, rodeado de textos antiguos, y en medio de aquel silencio nocturno una presencia conocida rompió el momento. Roswell se acercó con una sonrisa entre divertida y sorprendida. Le hizo notar lo tarde que era y el hecho de que aún no se había retirado a descansar. El prota, sin levantar la mirada, respondió con determinación. Noah no podía ser entrenada con métodos ordinarios, pues su hija requería más que simples clases. Necesitaba una estrategia, ejercicios prácticos y una estructura sólida que potenciara sus fortalezas. Aunque tuviera que desvelarse varias noches más, él lo haría sin dudar. Con orgullo agregó que Noah era increíblemente lista y que confiaba plenamente en que aprobaría el examen de ingreso a la academia en apenas un mes. La reina, al escucharlo tan apasionado, sonrió con sinceridad y comentó que, por supuesto, Noah era talentosa, pues después de todo lo había heredado de ella. Esta afirmación hizo que Leon por fin apartara la vista de los libros y con una sonrisa desafiante le respondió que no estaba tan segura, insinuando que quizás no había heredado su intelecto de él. Con tono altivo, Leon le recordó que en su juventud había sido un prodigio en la casa de los dragones. Aún así, la dragona recuperó rápidamente su actitud y con una mirada maliciosa lanzó una pregunta punzante: si era tan brillante, ¿cómo era posible que hubiera terminado como prisionero? El comentario tocó una fibra sensible en Leon y su primera reacción fue gritar, asegurando que todo fue un accidente, pero el recuerdo de aquella derrota volvió con fuerza. En ese momento algo llamó su atención. Sobre la mesa había un pequeño plato con trozos de ají amarillo. Intrigada preguntó qué pensaba hacer con eso y Leon tomó uno con calma y le explicó que lo usaba para mantenerse despierto por las noches. La dragona, sorprendida, le advirtió que se trataba de ají amarillo de dragón, una especia intensísima que solo los dragones podrían tolerar con normalidad. Pero ya era tarde, Leon lo había comido sin saberlo. Apenas pasaron unos segundos y su rostro comenzó a tornarse rojo como el magma. Una sensación abrasadora le recorrió la boca, la garganta, el estómago y su cuerpo reaccionó violentamente. Se retorcía como si estuviera poseído por una llama interna, escupiendo palabras sin sentido mientras corría por la sala a buscar agua, leche, hielo o lo que fuera que pudiera calmar aquella combustión infernal en su lengua. Parecía estar al borde del colapso. Fue entonces cuando Roswell, al verlo en tal estado de desesperación, tomó la iniciativa de intervenir y en un gesto inesperado colocó ambas manos frías sobre el rostro de Leon. El contacto directo lo paralizó por completo. Por un instante la temperatura de sus palmas contrastó con la abrasadora sensación del ají, provocando el alivio inmediato. Pero más que eso, fue la cercanía, el tacto, la intimidad del momento lo que verdaderamente lo dejó sin palabras. Leon quedó perplejo, con los ojos clavados en la reina, y ella, al notar la intensidad de la situación, se sonrojó visiblemente y apartó la mirada. Intentó justificarse murmurando con voz temblorosa que lo hacía solo porque sus manos estaban frías y pensó que así podría ayudar. Leon, ya más calmado, sostuvo con suavidad sus manos manteniéndolas contra su rostro. Entonces, como
como si ambos comprendieran que el momento se había extendido más de lo permitido, se separaron abruptamente. Ninguno de los dos logró mirar al otro directamente. Sus rostros enrojecidos delataban la tormenta interna que los envolvía. Intentando disipar toda la tensión, la dragona le recomendó con tono burlón que dejara de comer cosas tan picantes o terminaría teniendo que comunicarse con señas. León asintió con seriedad, pero la vergüenza aún lo dominaba por dentro. Cuando la dragona comenzó a alejarse, León la siguió con la mirada en silencio. Un pensamiento cruzó su mente con fuerza. Hubiese querido que ella mantuviera sus manos sobre su rostro un poco más de tiempo. De inmediato un destello de razón lo sacudió. Se recordó a sí mismo que Rosway seguía siendo la misma dragona que lo había manipulado, que se burló de él, que lo humilló con la armadura marcada por el patrón de dragón. Él también necesitaba recuperar su poder, recuperar su dignidad y volverse fuerte de nuevo. Durante su búsqueda se topó con docenas de referencias inútiles. Nada servía hasta que una fórmula captó su atención. En un texto antiguo, casi olvidado, que hablaba de un elixir legendario, la gran fuerza del dragón, descrito como una mezcla mística capaz de fortalecer el cuerpo, y León, entusiasmado, los anotó con precisión, pues sabía que esa sería su única oportunidad. La escena cambió y León estaba ahora en compañía de su hija Noah. El ambiente era mucho más relajado y con un tono jovial le comentó que ya había corregido su examen. León sonrió disfrutando el momento y le mostró la hoja mientras anunciaba que había obtenido 62 puntos. Noah abrió los ojos sorprendidas y su reacción fue una mezcla de alivio y decepción. Aunque había probado, no le parecía suficiente. León notó su expresión y por un instante se quedó pensativo. Reflexionó en voz alta admirando la determinación de su hija y comentó que, a su edad, muchas niñas estarían pensando solo en jugar o en cuentos o en dormir, pero ella no. Ella se esforzaba, estudiaba y se exigía más y más de lo que muchos esperarían. Aquel pensamiento lo llenó de orgullo. Sabía que su hija no era una niña común, era el fruto de su unión con Rosway, y lo que estaba construyendo con ella no era solo una preparación para un examen, era una herencia, el legado de un cazador y una dragona. Le dijo entonces que en realidad era un logro la nota que había conseguido, y esas palabras, simples pero sinceras, devolvieron por completo el gesto de molestia en el rostro de la niña. Por primera vez en mucho tiempo, no bajó la mirada con un rubor leve y una expresión entre avergonzada y satisfecha. Animada por el reconocimiento de su padre, no asintió con entusiasmo cuando León le propuso revisar los errores del examen para mejorar. Sin embargo, justo cuando comenzaba a hablar, León fue interrumpido por un acceso de tos repentino. Se esforzó por calmarse, alzando las manos con un gesto tranquilo, y luego se disculpó con su hija diciendo que simplemente se había atorado al hablar, pero la verdad era otra. León intentaba ocultar que el verdadero motivo de su malestar era que nuevamente había consumido ají amarillo de dragón. La escena cambió. León ahora se encontraba en la cocina principal del santuario. Varias sirvientas al verlo le ofrecieron una reverencia llamándolo su alteza, mientras colocaban con cuidado las hierbas que él había solicitado. Él, con una sonrisa casual, les agradeció y les pidió que lo dejaran sobre la mesa. Mientras las mujeres se retiraban, León inspeccionó los ingredientes con atención. Aunque algunas hierbas no estaban relacionadas con su verdadero propósito, las había pedido a propósito para despistar. Su verdadera intención era clara: preparar el elixir legendario conocido como la gran fuerza del dragón, una mezcla que, según los textos antiguos, podía restaurar el cuerpo y devolver la vitalidad incluso a los guerreros más exhaustos. Mientras comenzaba a trabajar, recordó las advertencias de los pergaminos. Incluso los alquimistas dragones más experimentados fallaban al prepararla. Sin embargo, cuando llegó a la fase final, la purificación, el desafío comenzó. Los textos eran claros: demasiado calor destruirá el compuesto, pero muy poco no lo activará. La mezcla requería una temperatura perfecta y una separación delicada entre los residuos y el líquido activo. León agitó uno de los frascos con movimientos precisos, pero sabía que algo no estaba funcionando. Un temblor en su interior le indicaba que esta tampoco sería la solución. Fue entonces cuando recordó las palabras de su antiguo maestro: cuando un camino parece no tener salida, no significa que el viaje termina, solo debes buscar otra ruta. Así que, inspirado por aquella enseñanza, se quedó inmóvil frente al caldero. En ese momento un trueno retumbó en el cielo y anunciando la llegada de una tormenta. Las nubes se agruparon, grises y densas, oscureciendo el día. León se acercó a una de ellas para cerrarla, pero algo lo detuvo. Un relámpago cruzó el cielo y en su mente se encendió un recuerdo antiguo. Durante una clase avanzada de alquimia, su maestro le había mencionado que la electricidad podía, en ciertas ocasiones, sustituir el fuego para purificar ciertas fórmulas. Había utilizado la electricidad natural para purificarla, un
método arriesgado pero efectivo, y frente a él, en la mesa, descansaba una pequeña cápsula esférica de color escarlata con vetas doradas, envuelta en una aura de energía pura apenas perceptible. Leon la observó con orgullo genuino. La mezcla estaba completada, purificada y lista. Sus manos temblaban, no de miedo sino de satisfacción. Había logrado lo imposible, pero en ese instante de gloria una presencia lo interrumpió. Giró de inmediato instintivamente, y ahí de pie junto al umbral de la cocina estaba Moon, su hija, con una gran sonrisa en el rostro. La pequeña había llegado sin hacer ruido y había presenciado parte del proceso. Leon se tensó al instante. Ella le preguntó con alegría qué estaba haciendo. Aún eufórico, respondió sin pensar que estaba preparando algo muy bueno, pero enseguida comprendió su error. Su expresión cambió al instante y escondió la caja con rapidez. La cerró con un nudo improvisado y tartamudeó mientras intentaba decir que no era nada importante, que solo estaba revisando unas recetas viejas. Pero Moon, con esa astucia infantil que tanto lo desconcertaba, insistió y señaló el caramelo brillante que había visto en su mano. Leon, atrapado, se vio obligado a improvisar y explicó que se trataba de una medicina para su madre, Rose Wise. Nada peligroso, solo algo para recuperar energías porque últimamente se veía algo cansada. Moon frunció el ceño con preocupación y preguntó si su mamá estaba enferma. Leon negó con firmeza y con una sonrisa serena dijo que no era una enfermedad, que solo era agotamiento. Más tarde esa misma noche la tormenta no cedía, las gotas golpeaban con fuerza los ventanales y Leon, en su habitación, miraba la caja con la medicina mientras estaba al borde de la cama. A pesar de haberla completado con éxito, una duda lo carcomía. Se preguntaba si un suplemento hecho para dragones tendría efectos indeseados en humanos. Finalmente decidió dejarla de lado por el momento. Guardó la caja en un compartimento secreto del cajón y se recostó. Pero la tranquilidad no duró mucho. Unas pisadas firmes y decididas resonaron en el pasillo. Leon se incorporó algo nervioso y antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió y apareció Rose Wise sonriendo. Leon preguntó con una sonrisa tensa qué hacía en su habitación a esas horas. Explicó que Moon le había contado que su papá preparó una medicina muy especial con forma de dulce para que ella se sintiera mejor. Leon palideció al instante. Ya no había escapatoria. Moon había revelado el secreto y antes de que pudiera reaccionar, Rose Wise avanzó y lo observó con atención. Comentó que no esperaba que él pudiera preparar una medicina tan compleja en una cocina tan rudimentaria. Leon bajó la cabeza con resignación. Todo su plan secreto, su esfuerzo silencioso revelado por una niña inocente. Pero entonces Rose Wise se detuvo frente a él y con una voz más suave, incluso curiosa, preguntó si realmente la había hecho para ella. Leon, atrapado, asintió lentamente. Ella dijo que aunque no confiaba del todo en él, el gesto le parecía halagador. Leon quedó congelado. No supo si lo decía en serio o si era parte de algún juego retorcido. La tensión volvió a crecer, pero esta vez no tenía nada que ver con la magia o la política, sino algo mucho más humano. La posibilidad de que, incluso entre tantos errores, ambos estuvieran empezando a cuidarse de verdad. Justo cuando Leon pensaba que la conversación con Rose Wise había terminado, ella se acercó más, mirándolo con intensidad. Aún procesando lo que escuchaba, Rose Wise cambió su tono y expresión, adoptando un semblante serio. Le dijo que podía quedarse con la gran fuerza del dragón, pero que no debía consumirla, al menos por ahora. Leon, extrañado por la advertencia, le preguntó directamente por qué no podía tomarla, y ella explicó con firmeza que aquel suplemento estaba destinado para los dragones, que su poder era demasiado elevado para el cuerpo de un humano. Ante la advertencia, Leon se mostró incrédulo. La idea de que una simple píldora pudiera superarlo le resultaba ofensiva. Con el orgullo herido, tomó la pastilla con decisión y sin pensarlo dos veces, la colocó en su boca. En tono desafiante le recordó a Rose Wise que había vencido a varios reyes dragón y que una medicina no sería rival para él. Añadió además que representaba la inteligencia, el valor y la evolución de la humanidad y que no debía ser subestimado solo por no tener escamas. La reina, inquieta, se apresuró a detenerlo, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, la expresión de Leon cambió. El orgullo fue sustituido por una mueca de dolor intenso y una expresión brutal comenzó a expandirse desde su interior, obligándole a inclinarse hacia adelante mientras emitía sonidos de sufrimiento. Rose Wise, al verlo en ese estado, lo llamó idiota y lamentó no haber usado antes magia curativa, aunque igual intentó invocar un círculo mágico para asistirlo. Aún así, Leon no respondió. Su cuerpo comenzó a emitir chispas azules. Energía pura recorría su piel con corrientes eléctricas indomables. En su esfuerzo por mantener el control, tomó del brazo a Rose Wise, obligándola a mirarlo a los ojos. Exigió que viera con atención. Eso era el espíritu humano. Era la prueba de que ellos no eran
seres inferiores y le pidió que no lo subestimara nunca más. La energía liberada por León llenó toda la habitación con un resplandor azulado tan intenso que pudo verse desde el exterior. Dentro, León gritaba de dolor resistiendo una tormenta que él mismo había provocado. Rosewise, impactada, observaba con preocupación creciente todo lo que pasaba. Fue entonces cuando notó que León, en un acto desesperado, apuntaba su magia de rayo contra sí mismo. Intentaba purificarse, contrarrestar el efecto de la medicina con una fuerza que rozaba la automurición. Pero ese esfuerzo no duró mucho. Su cuerpo, llevado al límite, empezó a fallar. La conciencia de León comenzó a desvanecerse. Justo antes de colapsar, la reina se apresuró para sostenerlo y evitar que se golpeara contra el suelo. Lo cargó con delicadeza hasta la cama, viéndolo débil, pálido, pero aún vivo. Mientras lo cubría con una manta y le observaba el rostro, contraído por el esfuerzo, se preguntó, con una mezcla de exasperación y asombro, cómo podía ser tan imprudente y a la vez tan humano. Él estiró el brazo y alcanzó una parte de la cola de la reina dragón. Ella se sorprendió al notar el contacto. Se giró incómoda al ver cómo León comenzaba a acariciar su cola con lentitud, murmurando con ternura. Su tono era afectuoso, llamándolo como si fuesen una pareja consolidada, y le pedía que no se fuera. La dragona, visiblemente avergonzada, le ordenó que la soltara de inmediato, pero León no obedeció. Su mirada estaba perdida. Su juicio claramente estaba alterado por los efectos de la medicina, y continuó hablando con dulzura, refiriéndose a ella como su esposa, mientras apretaba aún más fuerte su cola. Rosewise, confundida, se preguntó si la medicina estaba interfiriendo con su conciencia, pues aunque su actitud era ridícula, León ya no mostraba signos de dolor. Estaba completamente tranquilo, pero en un estado exageradamente meloso. Fue entonces cuando él expresó su deseo de tener un tercer hijo. La reacción de Rosewise fue inmediata. Con evidente molestia le gritó que cómo podía pensar en eso si ni siquiera era capaz de cuidar adecuadamente a los dos que ya tenían. León, sin embargo, insistió. Se revolvía entre las sábanas repitiendo con entusiasmo su deseo. Cansada y superada por la situación, Rosewise decidió acceder para calmarlo. Como es resignada, le prometió que no solo un tercer hijo, sino incluso un cuarto y un quinto, si eso era lo que quería. León, satisfecho, se relajó aún más y dijo que deseaba que ella se fuera con él a su hogar. La reina respondió que lo haría cuando todo estuviera listo, pero León, aún eufórico, pidió algo más. Ella se sobresaltó, lo alejó rápidamente y le gritó que dejara de aprovecharse de su condición actual. Mientras tanto, pensaba que ella no soportaba más el afecto prolongado de la medicina. Su paciencia estaba llegando al límite y entonces, sin pensarlo más, Rosewise le propinó un fuerte golpe en el rostro. León soltó un quejido agudo y cayó de rodillas sobre la cama. Rosewise se sintió culpable por su reacción, pero justificó su acción al considerar que no había otra forma de detener el comportamiento cada vez más raro de León. Se sacó a León para verificar su estado y él no respondió. La reina se inclinó para examinarlo mejor y fue ahí cuando lo vio. La marca del dragón en su propio pecho comenzaba a brillar. Esa reacción solo puede significar una cosa. Alarmada, le quitó la camisa a León y confirmó que en su torso también brillaba la misma marca. Con el rostro endurecido, la reina murmuró por qué justo ahora tenía que activarse ese patrón. Antes de que pudiera reaccionar, León la empujó con fuerza hacia la cama, inmovilizándola. Ella cayó sobre las sábanas encima de él. Rosewise, entre el enojo y el desconcierto, le preguntó qué pensaba hacer, y León, con voz debilitada pero clara, dijo que sentía sofocado su pecho, que su cuerpo estaba muy caliente y que lo peor de todo era el picor constante, y entonces con un tono sereno le expresó que esa noche ella estaba increíblemente hermosa. Rosewise se quedó en silencio, sintiendo una punzada directa en su pecho, pero para ocultar su vergüenza giró el rostro y dijo que, aunque él dijera esas cosas, ella no cedería tan fácilmente. Rosewise, sin atreverse a mirarlo directamente, desvió apenas la mirada y respondió en voz baja, aceptando todo lo que él quisiera darle esa noche. Y así dio inicio todo. La habitación quedó envuelta en una atmósfera ardiente, donde lo único que se escuchaban eran sonidos suaves, los suspiros y quejidos. Cuando al final el sol se asomó por el horizonte, el reino de los dragones plateados amaneció con una escena idílica. Los rayos de luz bañaban los tejados y un arco iris se dibujaba en el cielo despejado, como si la naturaleza misma celebrara el momento. En una de las habitaciones del palacio, León comenzó a despertar, aún con la mente entumecida. Abrió los ojos lentamente y lo primero que vio fue a Rosewise completamente sin ropa, sentada junto a él en la cama, observándolo con serenidad. Ella le preguntó si por fin había despertado y León, sobresaltado por la cercanía y el contexto, antes de que León pudiera continuar, un fuerte dolor le recorrió de pies a cabeza. Se sujetó los brazos y el torso, dándose cuenta de que le dolía todo el cuerpo.
cuerpo. Sin comprender lo que había pasado, miró a Rosewise y le preguntó qué había sucedido durante la noche. Ella, sin mirarlo directamente, le respondió que le parecía increíble que no lo recordara, pues era algo que definitivamente no debería olvidar. Leon bajó la vista y notó que su cuerpo estaba cubierto de marcas, muchas de ellas claramente visibles, y se quedó helado al verlas y se preguntó si en serio era posible que él mismo hubiese dejado esas señas sobre ella. Un leve dolor de cabeza lo golpeó entonces y con él vinieron los recuerdos. Flashbacks de la noche anterior lo abrumaron, desde los momentos suaves y tiernos hasta los más intensos. Avergonzado por la intensidad de su propio comportamiento, Leon lanzó un grito al aire lamentando haber perdido el control. Rosewise, disfrutando del espectáculo, le preguntó si ya lo recordaba todo y con tono burlón le dijo que lo ocurrido había sido por su culpa, que fue él quien lo pidió. Leon, temblando de vergüenza, se cubrió la cabeza con ambas manos. Rosewise aprovechó un momento para imitarlo sarcásticamente, repitiendo las palabras melosas que él había dicho la noche anterior. Leon, completamente rojo de la vergüenza, le pidió que se detuviera, diciendo que ya no era necesario recordarle nada más. Mientras se vestía con rapidez, sus pensamientos volvían al día anterior, cuando había preparado una gran dosis de fuerza del dragón, con la intención de recuperar energías y darle una lección a la reina, pero nunca imaginó que los efectos serían tan potentes. Aún preocupado por lo que había hecho, le preguntó si le había lastimado, ya que recordaba haber sido demasiado agresivo. Rosewise, con una expresión serena, le aseguró que estaba bien, aunque mientras lo decía se frotaba discretamente algunas partes del cuerpo que aún parecían algo resentidas. Rosewise lo miró fijamente sin cambiar su expresión y luego se acercó lentamente a él. Leon, algo desconcertado, se tensó por la cercanía y cuando ella estuvo frente a él le sonrió con picardía y le dijo que había estado a la altura de esa noche y que esperaba que mantuviera ese mismo rendimiento en las próximas pruebas. Leon se molestó al oír eso y gritó con frustración, sintiendo que ella lo trataba como un simple proveedor de placer. Y la reina, ignorando el comentario, se sentó tranquilamente y desvió la conversación. Le recordó que aún tenía una apuesta pendiente. Habían discutido anteriormente cómo se referirían sus hijas a su madre, si como mamá o como madre. Leon al parecer había ganado y Rosewise, algo avergonzada, giró el rostro y le preguntó qué era lo que pensaba pedir como recompensa. Leon respondió con cierta timidez que ya lo había pensado durante varios días. Entonces, con voz más seria, le preguntó si sería posible enviar a alguien al imperio para visitar a su maestro y a la esposa de este. Rosewise reflexionó un momento y respondió que los dragones plateados no eran precisamente buenos infiltrándose en otros territorios, pero que si era solo una visita pacífica no habría ningún problema. Leon, al escuchar la respuesta, sintió un gran alivio. Por dentro estaba emocionado, pero se contuvo y mantuvo la compostura. En los jardines del santuario de los dragones, el protagonista dormía plácidamente sobre una silla de madera, rodeado por la brisa matutina y el canto tenue de las aves. Frente a él, sentada en la mesa, se encontraba Moon, su hija menor, rodeada de juguetes dispersos. La pequeña, con rostro preocupado, observaba a su padre dormir. Lo notaba exhausto, más de lo habitual. Con inocencia y ternura le preguntó si estaba enfermo y Leon, sobresaltado, despertó de inmediato, tratando de disimular su fatiga. Se incorporó y la tranquilizó, asegurándole que estaba todo bien. Moon, sonriente pero pícara, le comentó que mamá le había dicho que la medicina que preparó para él había hecho efectos. Leon sintió como una parte de su orgullo se quebraba por haber compartido esa información con la niña y dejarlo tan expuesto. La niña, ahora con rostro entristecido, se levantó, se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Le pidió con voz quebrada que no se muriera porque no podía vivir sin él. Esas palabras lo golpearon con fuerza y, conmovido, le acarició la cabeza con ternura. Le aseguró que no debía de preocuparse, que estaba bien, aunque en su mente no podía dejar de notar cuánto se parecía Moon a Rosewise, especialmente por su lengua directa y afilada y sin ningún tipo de filtro. Para aligerar un poco el ambiente, Leon sonrió ampliamente y le anunció que tenía un nuevo juguete para ella. Sin perder tiempo, Leon se puso manos a la obra y con piezas que había recolectado fabricó un artefacto especial, un cubo con caras de distintos colores. Lo llamó el cubo mágico y se lo mostró a Moon, explicando que podía mezclarlo como quisiera y luego intentarlo devolverlo a su forma original, un Rubik de toda la vida. La niña gritó emocionada al verlo. Fascinada, comenzó a girarlo una y otra vez, completamente encantada. Leon lo observó en silencio, sonriendo. La percepción aguda que había desarrollado se activó y sintió una presencia, una esencia cercana. Se giró con rapidez, pero no había nadie. Su ceño se frunció con duda y Moon, curiosa, le preguntó si pasaba algo, pero Leon, para no querer alarmarla, le respondió que no pasaba nada.
En realidad pensaba otra cosa, había sentido una mirada de dragón, justo en la dirección donde Noah solía entrenar. Todo indicaba que era ella. Si su hija mayor los había estado observando, entonces debía encontrar una manera de acercarse. Decidido con los materiales que tenía, comenzó a fabricar un segundo cubo mágico, y esta vez para Noah. Esa misma noche, cuando todo estaba en silencio y la luna brillaba sobre los tejados, Noah entró con sigilo a la habitación donde Moon ya dormía profundamente. Al acercarse a su cama, notó algo sobre la mesa, el mismo cubo de colores acompañado de una pequeña nota escrita por León. En ella su padre la desafiaba a resolverlo. Noah, como siempre seria y reservada, tomó el objeto entre sus manos y aseguró que no le interesaban los juegos infantiles, pero aún así comenzó a girarlo sin mucho esfuerzo. En cuestión de segundos resolvió el rompecabezas restaurando sus colores originales. Una leve sonrisa se asomó en su rostro. Aunque no lo dijera en voz alta, agradecía a León por ese regalo tan personal. A la mañana siguiente, Moon, curiosa como siempre, notó algo extraño. Vio a su hermana Noah actuando de manera extraña y escondiéndose debajo de su cama. Esto despertó su instinto investigador y aprovechó el momento de distracción para revisar con sigilo. Ahí, entre la sombra y el polvo, encontró una pequeña caja. Al abrirla, descubrió el cubo mágico y la nota escrita por su padre, y un trozo de tela que también había sido un regalo de él. Al juntar todas las piezas, Moon comprendió lo que significaban. Con una sonrisa emocionada pensó que, aunque su hermana mayor no lo dijera abiertamente, quizás quería mucho a papá. Noah recuperó la caja de inmediato y con tono cortante le recordó a su hermana que espiar las pertenencias ajenas no estaba permitido. Y ahora damos un salto a la prestigiosa escuela del mundo dracónico, la Academia Saint Isis. Conocida como un bastión de élite entre los clanes de los dragones, esta institución solo admitía a hijos nacidos en condiciones excepcionales. Pero más allá de la sangre o el método de nacimiento, lo que realmente importaba era la imagen del entorno familiar. La reputación de una familia lo era todo, y consciente de ello, Rosewise, la reina de los dragones plateados, tomó la iniciativa. Organizó una excursión familiar, una oportunidad cuidadosamente diseñada para reforzar la fachada ideal que exigía la academia. Como parte central del plan, Rosewise planeaba una foto familiar que reflejara una imagen cálida, afectuosa y cohesionada. El lugar elegido era la mítica Ciudad del Cielo, un escenario majestuoso en las alturas, donde la arquitectura flotante y la energía mística dracónica deslumbraba a propios y extraños. La llegada fue espectacular. En cuanto tocaron tierra, Moon, siempre inquieta y fascinada, observó a su madre con los ojos brillantes. Luego giró hacia su padre y le preguntó, con la alegría de una niña curiosa, por qué él no se transformaba también en dragón. Con entusiasmo le pidió que lo hiciera, pues quería verlo en esa forma. León se congeló y una ola de nerviosismo lo invadió, y con una sonrisa tensa evitó la pregunta. Él era un humano y no podía transformarse, y ni siquiera lo deseaba. Su reflexión fue interrumpida por la voz directa de Noah, quien preguntó con frialdad si acaso él no era capaz de hacerlo. La pregunta lo desarmó y sintió que todos los ojos posaban sobre él. Su mirada recorrió el entorno buscando una salida, un salvavidas, y lo encontró en la reina. Ella, disfrutando ligeramente del aprieto de León, hizo una pausa que delataba cierta diversión, y luego, con voz serena, se dirigió a sus hijas explicándoles que su padre aún no estaba completamente recuperado y por eso no podía transformarse por ahora, pero prometió que lo haría cuando su fuerza estuviera restaurada por completo. Moon y Noah, tomadas por la emoción, salieron corriendo entre los pasillos encantados, captando la atención de los habitantes del lugar. Entre rostros llenos de asombro y orgullo, León mantenía una expresión más reservada. Sus pasos eran pesados, sus ojos vigilantes. Aunque no decía nada, su incomodidad era obvia. Rosewise lo notó de inmediato. Desde lo alto lo observó detenidamente, y en su mente comenzó a preguntarse si su actitud se debía a que estaba rodeado de tantos dragones. Adoptó un tono juguetón, y con una leve sonrisa le insinuó que si acaso estaba asustado. El comentario tuvo efecto inmediato. León levantó la cabeza y su mirada cambió, con una expresión que se mezclaba entre determinación y emoción. Negó cualquier miedo. En lugar de eso, aseguró que lo que sentía era pura emoción, y luego, con un gesto amplio, señaló a todos los dragones que recorría la ciudad. Para él, esos seres majestuosos no representaban una amenaza, sino una oportunidad, y dijo que eran como medallas vivientes, trofeos andantes, una mina de oro para alguien con su experiencia como cazador. La familia decidió hacer una pausa y entró en un local peculiar, cuya fachada mostraba elegancia antigua y un aura algo artística. Dentro fueron recibidos por dos dragones adultos, quienes, al reconocer la figura imponente de Rosewise, se inclinaron respetuosamente, dirigiéndose a ella como su majestad. Mientras tanto, Moon y Noah se perdían
exponen entre las paredes del lugar. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Si te está gustando este manhwa, por favor apóyalo, porque la verdad es que estoy dudando entre dejarlo o no. Y la verdad es que un like o un comentario me ayudarían a dejar en claro que esta serie aún merece la pena seguir haciéndola. Por supuesto, no olviden ver los videos que les estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que les van a encantar.